Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy al segundo tema relacionado con alimentación para deportes de contacto. Un gusto tenerlos por acá. Les agradezco, por favor, que puedan mantener los micrófonos apagados, ¿verdad? Para que en algún momento, cuando tengamos que hacer una consulta, dejemos las consultas un poquito para el final. Y también vamos a tener un poquito la parte de un conversatorio al final de la charla. Entonces, vamos a ir empezando. Como ustedes vieron ahora en la parte informativa inicial, en la sala de espera, el tema de hoy es enfocado a lo que es alimentación saludable para atletas de deportes de contacto. Tiene un nombre más grande, pero vamos a hacerlo un poquito más pequeño para no llenar tanto la diapositiva. ¿Ok? Entonces, la semana pasada hablamos de todo lo que era el síndrome de Rett, ¿verdad? Y la complicación a nivel fisiológica, orgánica, emocional, ¿verdad? De sistemas que tiene una restricción alimentaria muchas veces tan severa en los atletas y específicamente en atletas infantiles o juveniles cuando están en un proceso de crecimiento como tal. Entonces, hoy vamos a hablar de una manera muy general, ¿verdad? Porque la alimentación siempre debe ser individualizada, eso es importante, y debe ser enfocada a las necesidades que tenga cada persona y también debería ser idealmente acompañada por algún profesional en el área de la nutrición. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es, como les digo, de una parte bastante general para que tengamos por lo menos una idea sencilla del manejo de la alimentación de nuestros atletas. Para empezar, vamos a recordar las palabras claves con las que terminamos la sesión anterior, que debemos trabajar y debemos enfocarnos también en la parte de alimentación y también en la parte de psicología que estuvimos trabajando con la compañera María Mercedes Castaño. Palabras importantes, esto es un proceso integral. Necesitamos de estrategias nutricionales, que hoy vamos a hablar un poquito de eso, de una suficiente disponibilidad de energía, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio entre lo que hago, lo que consumo, lo que entreno, lo que descanso, un equilibrio también entre la parte deportiva, social, familiar, ¿verdad? Educativa también. Tiene que haber acompañamiento del entorno social, deportivo, también del entorno educativo, ¿verdad? Muchas veces tenemos el problema que a los chicos no les dan permiso, entonces ya eso crea un conflicto, ¿verdad? A nivel educativo. Igualmente, el trabajo enfocado a la salud, ¿verdad? No debemos de perder nunca esa perspectiva, o sea, puede ser atleta de alto rendimiento, pero siempre va a imperar la salud en ese atleta como tal. Y a veces la línea que divide el rendimiento deportivo y la salud es muy delgada y hay que tener muchísimo cuidado, siempre mantener las dos prácticamente paralelas. Trabajar en lo que es autoimagen, autoestima, la alimentación positiva, ¿verdad? La autonomía y también lo que son las gestiones de emociones, ¿verdad? Que nos hablaba la semana pasada la licenciada Castaño. Y algo muy importante, siempre, 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 el trabajo del autocuidado, lo que ella nos decía, todos los autos, ¿verdad? Entonces, con eso terminamos la semana pasada y vamos a retomar esta semana como tal. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Conocer las pausas necesarias que favorezcan una alimentación adecuada durante el periodo de entrenamiento para atletas de deportes de categoría de peso, que les ayude a favorecer el estado de salud y también su rendimiento deportivo. Y siempre vamos a poner la salud de primero, ¿verdad? Objetivos secundarios, indicar los factores esenciales que inciden en la valoración del atleta. O sea, ¿qué debo saber yo antes de poder hablar de alimentación en el atleta? Y también establecer recomendaciones en alimentación que favorezcan salud y rendimiento deportivo, como les dije, a manera general. Y también vamos a tener una demostración práctica real de la alimentación de deportistas de categoría de peso, pero enfocado al alto rendimiento. Ahora que estamos, ¿verdad? Todavía tan efervescente en la parte de los Juegos Olímpicos, ahorita los Juegos Panamericanos, o sea, ya ver desde adentro cómo se maneja un atleta de alto rendimiento participante en este proceso.
Ok, vamos a empezar. Yo sé que no es un atleta representativo de nosotros, ¿verdad? Pero sí el entorno de lo que son los deportes de contacto y las artes marciales mixtas es sumamente conocido como otros también. ¿Por qué traigo a cotación esta foto? Porque es importante ver el cambio, ¿verdad? Corporal que se puede ver en este atleta. McGregor es campeón de peso pluma y también es campeón de peso ligero y actualmente está rankeado más o menos en el puesto número 9 del mundo de peso ligero. Lo importante de ver acá en esta foto que es el cambio corporal, o sea, como una persona, claro, son momentos diferentes y eso lo podemos ver por los tatuajes que tienen en el abdomen, ¿verdad? No son el mismo momento, pero sí es la misma persona, o sea, cómo una persona puede cambiar de peso tan drásticamente y verse así, ¿verdad? Y en otra competición cambia completamente su composición, ¿verdad? Su distribución de masa muscular, porcentaje de grasa, todo lo demás. ¿Es viable? Hay que valorar muchas cosas para eso y por eso puse esta imagen de representación porque nosotros podemos ver la diferenciación significativa, ¿verdad? Pero detrás de esto hay un manejo integral. Cuando nosotros hablamos de la necesidad alimentaria que tiene el atleta, tenemos que tomar en cuenta diferentes aspectos que son sumamente esenciales. Número uno, establecer los objetivos, o sea, cuál va a ser el objetivo real, ¿verdad? Para este año o para este periodo o para este macrociclo que vamos a tener, ¿verdad? De este atleta. ¿Y cuáles son las metas reales? O sea, puede ser que la meta inicial en un deportista juvenil es el cambio de categoría y que se ajuste al cambio de categoría. Ah, bueno, pues ya tiene tiempo en la categoría y podría ser más bien que gane su categoría, ¿verdad? O sea, no todas las veces la meta va a ser la misma. Entonces sí es muy importante establecer y para nosotros los nutricionistas saber cuáles son los objetivos deportivos que tiene ese atleta. Conocer la planificación deportiva, ¿verdad? Cuánto entrena, cómo entrena, dónde entrena, la intensidad de los entrenamientos, cuál es la planificación que tiene, las curvas de entrenamiento, las cargas, todo eso es sumamente importante. Tenemos que hacer una valoración del atleta, pero vamos a hacer una valoración del atleta completa, que ahorita la vamos a ver, y también tenemos que ver cuál es la capacidad de acción que tenemos todos, o sea, el entorno y el deportista como tal, ¿verdad? Tal vez nosotros digamos, bueno, sí, vamos a favorecer la alimentación de este atleta, pero el atleta económicamente no tiene la posibilidad de tener una alimentación que le permita accesar a ciertos grupos de alimentos. Y no estoy diciendo que una alimentación saludable es cara, pero hay que también ser realistas que muchas veces no todos los entornos tienen la capacidad, ¿verdad?, de optar por ciertos alimentos. Y no estamos hablando de alimentos caros. Ok, cuando nosotros hablamos de la valoración del atleta, es sumamente importante y específicamente en todos los deportes, pero vamos a enfocarnos en esto, en estos, perdón, de categoría de peso, la parte de la composición corporal, ¿verdad? Muchas veces el entrenador o la entrenadora establece que este chico o esta chica va para tal categoría, pero no tomamos en cuenta sus condiciones antropométricas como tal, o sea, no evaluamos si, por ejemplo, tenemos un atleta infantil o juvenil y también en los deportes de contacto es importante que muchos empiezan a temprana edad, ¿verdad? Entonces vemos chicos que los papás los inscriben a los 6 o 7 años en taekwondo, en karate. ¿Por qué? Porque son deportes que tienen mucha relación o una relación positiva con la parte de la disciplina, del respeto, ¿verdad? Entonces sí se buscan como ese tipo de deportes muchas veces en esas edades cortas. Entonces nosotros como entrenadores o los entrenadores también tienen que hacer una valoración de este niño o esta niña, ¿verdad? Su talla está de acuerdo a su edad y su peso con respecto a su edad está bien, o sea, ahí hay gráficas para eso, ¿verdad? Para poder medir los puntos en el cual se encuentra en este momento de acuerdo a la edad. Ya si estamos hablando de un atleta juvenil, cuál es su porcentaje de grasa, la masa muscular, su densidad ósea, o sea, nosotros antes de poder idealmente inscribir o detallar a un atleta en una categoría, necesitamos hacer una valoración de la composición corporal y poder trazar cuál puede ser la evolución de ese atleta, ¿verdad? O sea, puede ser que tengamos un chico con 14 años sumamente alto para la edad, pero después de ahí el crecimiento se detuvo o fue muy, digamos, despacito, entonces no proyectábamos lo que nosotros creíamos para ese chico, ¿verdad?
Y también aspecto importante es contemplar la parte genética, ¿verdad? O sea, ver a sus padres para ver más o menos cuáles son las características antropométricas que también ellos tienen o han tenido, ¿verdad? Yo he tenido en consulta muchas veces padres de familia muy asustados porque su chico tiene 14, 15 años y es bajito, ¿verdad? Entonces, y cuando yo le pregunto, ¿y usted a los 15 años de qué tamaño era? Y el papá me dice, exactamente igual que él. Y en ese momento lo veo y veo que es una persona con una estatura de 1,75 m, 1,78 m. Entonces yo le digo, señor, dele tiempo, él va a crecer. A usted le pasó, posiblemente a él también. Si hacemos una valoración bioquímica y hacemos una valoración de la ingesta alimentaria y todo, y vemos que todo está bien, muy posiblemente es que tenga un retraso, pero tarde o temprano va a crecer, ¿verdad? Si contemplamos y aseguramos todo el demás entorno. Entonces nosotros tenemos que saber si este atleta o esta atleta es acorde a la categoría y muchas veces tenemos que prever cuáles son los picos de crecimiento. Inscribimos un atleta en enero en una categoría y da la casualidad que este chico, que a veces eso es difícil también de contemplar, pero podemos saber que los varones, por ejemplo, entre los 14 y los 16 años pueden pegar su pico de crecimiento o su estira, ¿verdad? Y las mujeres es más fácil poderlo denotar por la parte de la menstruación. Entonces, entre los 12, 14, 15, 16 años, depende si son chicas con menstruación tardada, ya van a pegar su, ¿verdad? Su pico de estiramiento, entonces su pico de crecimiento. Entonces, si yo tengo un atleta que, por ejemplo, en enero lo inscribió en una categoría X y tal vez Juegos Nacionales no fueron en julio, ¿verdad? Como en este caso, y son ahorita en diciembre, muy posiblemente a ese chico o a esa chica le cueste dar el peso categórico porque tal vez ya creció y al crecer crece su masa muscular, su densidad ósea, todo, entonces ya es un poquito difícil poderlo mantener. Y yo sé que a veces es difícil saber en qué categoría inscribirlo, ¿verdad? Pero tomen en cuenta que esto es importante de considerar a la hora de ver en qué categoría inscribo o en qué categoría mi atleta va a estar. Hay diferentes métodos, la antropometría que nosotros hacemos a través de las mediciones de Isaac, la bioimpedancia, hay DEXA, igualmente hay otros procesos como tal. Y si no, por lo menos un tallímetro para medir y una pesa para pesar. Con eso tenemos una idea de cómo está nuestro atleta y no solo simplemente lo pesamos. El problema es que lo pesamos y no vemos si nuestro atleta está creciendo hacia arriba, ¿verdad? Solo lo pesamos a ver cuál es el peso total que tiene. Tenemos que también llevar una valoración del crecimiento que va teniendo. Hay diferentes formas de medirlo igual y nosotros encontramos un montón de tablas con respecto al porcentaje de grasa y hay algo importante, en la adolescencia, dependiendo del periodo en el que estamos, muchas veces es difícil establecer, no es difícil, o sea, sí se puede establecer, pero tenemos esos chicos que tal vez son un poquito gruesitos y no han dado ese estirón de crecimiento, ¿verdad? O esas chicas también que están acomodando su ciclo hormonal a la nueva, ¿verdad? Realidad que tienen, que es la menstruación y un ciclo en el cual se deben ajustar y que tenemos que preocuparnos, como hablábamos la semana pasada, de poder ver que no es que llegue el mismo día, pero sí que tengamos un ciclo normal todos los meses, ¿verdad? Atleta que no tenga la menstruación es un atleta que ya a la vista salta que tiene algún problema. Y es importante también ver lo del porcentaje de grasa porque a veces un chico con un buen porcentaje de grasa, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que pueda tener, no sé, un 18, 15%, ¿verdad? 10%, 12%, que a veces ha pasado. El entrenador dice es que necesita bajar de peso y ya no tenemos de dónde bajar. O sea, ya no podemos sacrificar más a ese paciente. No podemos decirle a ese atleta, te pierda un 15% en agua, porque tampoco eso es favorable, no es seguro, ¿verdad? Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta en la valoración del atleta es hacer una valoración bioquímica. Nosotros recibimos atletas y no sabemos, ¿verdad?, cuál es su condición a nivel bioquímico. Entonces, cuando hablamos de bioquímica, hablamos de exámenes de sangre que nosotros vamos a hacer a Levi's y la gran mayoría de chicos tienen seguro, ¿verdad? Si sus padres trabajan, posiblemente son chicos que tienen seguro. Entonces, nosotros, sea el deporte que sea, deberíamos arrancar el año deportivo con una valoración bioquímica. O sea, por favor, papás, lleve a su hijo a Levi's, ¿verdad? Y hágale un examen básico. ¿Qué puede ser el examen? Un perfil de lípidos, glucosa en ayunas, ver cómo está la hemoglobina, hacer un hemograma,
¿verdad? Si ya nosotros tenemos la posibilidad de pedir, digamos, pruebas como de sodio, potasio, calcio, para ver la concentración en la que está súper bien, las chicas, digamos, si también tenemos la sospecha de que andan con algún problema en la menstruación, entonces solicitarle, ¿verdad?, al padre que le diga por lo menos al médico, a la doctora de Levice, alguna valoración de las hormonas sexuales, o sea, de lo que es ahorita se me dan un toquecito, es que acabo de escuchar un ruido ahí, de las hormonas que tienen que ver con todo el ciclo menstrual, ¿verdad? Y también lo que tenga que ver, por ejemplo, con la TSH o la T3 o la T4, que son igualmente las hormonas de la tiroides. Si nosotros pudiéramos pedir una CPK o cortisol también, pero por ejemplo, lo importante y lo básico que nosotros tenemos que tener, un perfil de lípidos, glucosa y un hemograma como mínimo. Con eso deberíamos arrancar el año deportivo, o sea, con una valoración bioquímica que se puede hacer en el EVAIS y que simplemente nada más después de eso solicitamos una copia del expediente, el papá lo puede solicitar, entonces lo que les mandan es el expediente. Ahora con el EDUS es súper fácil de poderlo solicitar y que se lo envíen, y ustedes dicen, ok, tengo un chico que a nivel bioquímico está bien, lo básico está bien, o sea, no tengo chicos con prediabetes, que a veces uno dice, no, así como hacen ejercicio, son chicos que regularmente deben estar saludables, y no necesariamente es así. Siempre puede haber un afecto genético, ¿verdad?, ahí de fondo que no estamos contemplando. Otro aspecto importante es la valoración clínica, ¿verdad? Si no podemos hacer pruebas como nosotros hacemos de calorimetría o pruebas de lactato, cosas de ese tipo, por lo menos saber que el atleta está bien en salud. O sea, que el médico de Levice, la doctora de cabecera, nos dice, este chico no presenta ningún problema, o es un chico, por ejemplo, asmático, que necesita la aplicación de X, de Z medicamentos, ¿verdad? O es un chico alérgico también, o es un chico con alguna condición específica. Muchas veces los chicos llegan a entrenar y nosotros no conocemos su expediente clínico, y es sumamente importante. Y también es importante la parte de lesiones, ¿verdad? Si en este momento no hay una lesión, súper bien, pero ¿cuáles lesiones ha tenido? Entonces nosotros idealmente en todos nuestros centros de atención deportiva, el atleta debería tener un expediente. Ok, no somos doctores, pero sí podemos tener la valoración mínima, ¿verdad?, de este atleta para saber que todo está bien, porque nosotros muchas veces no consideramos que igualmente algo puede pasar, ¿verdad? Y ese algo puede pasar, el problema es que los chicos están a nuestra responsabilidad. Entonces es sumamente importante que nosotros nos aseguremos de que el atleta juvenil, infantil o mayor, igualmente, si está a nuestro cargo, es nuestra responsabilidad saber que todo su entorno en salud está bien. Y también es importante para nosotros valorar todo lo que es el entrenamiento. O sea, nosotros lo que hacemos los nutricionistas es establecer los gastos que tiene de energía por entrenamiento y otros más que vimos la semana pasada y ahorita los vamos a volver a repasar. ¿Cuál es el gasto de energía en los días que entrena, de acuerdo a la duración, de acuerdo a la intensidad, ¿verdad? O sea, y cuál también son los objetivos que vamos teniendo. Cuando nosotros tenemos todo esto, o sea, la parte de composición corporal, la parte de la bioquímica, la parte clínica y la parte del entrenamiento, nosotros decimos, ok, ya conocemos a nuestro atleta, tenemos una idea bastante clara de cuál es su panorama, de cuál es su realidad, y ahora sí, empezamos a trabajar en la parte de alimentación. Cuando nosotros valoramos todos estos factores anteriores nombrados, ya empezamos a ver la parte de la alimentación, la parte dietética como tal. Y cuando hablamos de dietética, no es que hablamos de una dieta, sino es todos los aspectos en alimentación que tenemos que tomar en cuenta. Pero antes de ver los aspectos en alimentación deportiva, vamos también a tomar en cuenta lo que es la alimentación saludable, que no podemos dejarla de lado. O sea, siempre, siempre, siempre debe imperar primero la alimentación saludable, una alimentación saludable, porque al final y al cabo, si esta persona deja de ser deportista de alto rendimiento
y se vuelve una persona físicamente activa, tiene que tener una base en alimentación. Y la base es igual para todo el mundo. Los criterios son similares para todo el mundo. La cantidad de cada una de las cosas es diferente. Y entonces es importante retomar lo que habíamos hablado en el webinar de alimentación saludable, que si no lo pudieron ver en la página, en el YouTube del ICODER, la pueden encontrar. Hay una gran diferencia entre lo que es alimentación y nutrición. Son procesos totalmente diferentes. Por eso es que la frase de los webinars de nutrición es: comer es una decisión, nutrirse una necesidad. Diferentemente del deporte que yo realice o de la actividad que yo realice o si soy una persona que simplemente soy físicamente activa, ¿ok? Pero siempre nutrirse va a ser una necesidad. ¿Y por qué? La alimentación, vamos a hablar que es un proceso que es voluntario y consciente. O sea, yo me levanto hoy, se me antoja comerme, no sé, unos huevos fritos con pinto y queso, qué bueno. O sea, yo voy a hacer ese proceso o no. Hoy realmente no me levanté con ganas de desayunar y simplemente me tomo un poquito de café y me como una galleta, ¿ok? Es voluntario, yo sé lo que quiero y yo acceso a lo que yo quiero. Importante, está influenciado por todo lo externo, ¿verdad? Entonces muchas veces esa alimentación depende de si hay un chico que recibe alimentación, por ejemplo, en el comedor de la escuela, su merienda o su desayuno va a estar en relación a lo que el menú del comedor establezca ese día, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy parte de un entorno deportivo y tenemos como una caracterización de forma de alimentación. Nos gusta y tomamos hidratante o comemos ciertas meriendas, o sea, ahí influye la parte externa. O también influye desde el punto de vista de qué hacen los demás. Muchas veces, por ejemplo, tenemos deportes como ajedrez, que a veces los ajedrecistas dicen, lo que haga el gran maestro, ¿verdad? Entonces todo el mundo lo replica. Si el gran maestro come un tipo de chocolate, entonces la gente va y busca ese chocolate o esa caracterización alimentaria que tiene. Entonces está muy influenciado por lo que vemos fuera. Y la alimentación abarca lo que es lo que yo quiero escoger, cómo yo lo preparo y cómo yo lo ingiero. O sea, en eso la alimentación tiene incidencia, ¿verdad? ¿Qué pasa con la nutrición? La nutrición es un proceso involuntario, es inconsciente. Yo no le digo al estómago, no hagas la digestión, detente en ese momento, haz más, absorbe menos. O sea, no lo podemos hacer. Ya es un proceso que es natural, que orgánicamente lleva toda una vinculación, ¿verdad? Y este proceso está influenciado, pero por factores fisiológicos. Depende del crecimiento. Muchas veces, por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen una mayor absorción de ciertos nutrientes por su etapa gestacional en la que están o cuando se están, por ejemplo, dando de mamar, o el niño cuando crece igualmente tiene necesidades diferenciadas y entonces la absorción de nutrientes también es diferenciada, o el adulto mayor también, y no podemos hacer injerencia en eso. O sea, orgánicamente, fisiológicamente, nuestro organismo es el que decide, ¿verdad? Y este proceso abarca lo que es digestión, absorción, cómo utilizo los nutrientes y cómo también elimino, o sea, la parte de la eliminación. Entonces, por eso es importante. Alimentarnos o comer es una decisión. Yo decido qué quiero, ¿verdad? Esa es la primera parte, yo decidir qué quiero, pero nutrirme es lo que yo necesito para estar bien, para estar saludable, para rendir en el deporte. Entonces, no necesariamente tenemos que decirle al atleta, no estás ahorita en competencia, coma lo que usted quiera, no se preocupe. Ahora sí, faltando N cantidad de semanas para la competencia, ahora sí venga, ¿qué ha estado haciendo? No, está súper mal de peso, perdón, se siente débil, está con molestias digestivas, con distensión, o sea, con estreñimiento. Entonces uno dice, ¿y ahora qué? O sea, necesitamos siempre que esos dos aspectos, alimentación y nutrición, vayan de la mano, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de una alimentación saludable, nosotros necesitamos que la alimentación sea suficiente, sea adecuada, sea completa, sea proporcionada, sea atractiva y variada y también que sea inocua. Y vamos a ver un poquitito de esto, cada uno de estos. Como les digo, ya lo habíamos hablado en el webinar número 3, que si quieren lo pueden consultar, pero vamos a hacer la acotación. Cuando hablamos de suficiente es en cantidad de alimentos adecuada a la necesidad de energía y nutricionales que tiene cada persona.
dependiendo de la etapa en la que está. Aquí reduje un poquito las etapas de edad, enfocándonos más que todo como en los periodos en los que tenemos inscripción de atletas, ¿verdad? Desde infantiles hasta mayores. No quiere decir que el adulto mayor no pueda estar ahí, claro que sí, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en esto. Entonces, la alimentación tiene que ser suficiente para mí, tiene que ser suficiente para la compañera, para Roberto, para un chico que va a la escuela, o sea, es suficiente. Y lo suficiente no es igual para todo el mundo. Tiene que ser adecuada. Entonces, adecuada desde el punto de vista de cuánta actividad física realiza esa persona, ¿verdad? Cuánto entrena, cómo duran sus entrenamientos, todo. Y también tiene que ser adecuada a la edad. Muchas veces nosotros vemos que los chicos, por ejemplo, en edad infantil y en adolescencia, tienen consumos mayores que una persona adulta. Y muchas veces vemos que son chicos que tienen un peso adecuado para su edad y su estatura. Y uno dice, pero ¿cómo come tanto? Y es que está en una etapa de crecimiento y la necesidad energética es diferente, ¿verdad? Entonces necesitamos que sea adecuada. Y cuando nosotros hablamos la semana pasada del gasto de energía, consideramos, ¿verdad?, lo que era la cantidad de energía necesaria para la tasa metabólica, que tenía que tomar en cuenta si era hombre, si era mujer, la edad que tenía esa persona, la composición corporal, el peso, la talla, y en el peso contemplar la masa muscular, el porcentaje de grasa, ¿verdad? Y también contemplar ese factor de energía necesaria para poder utilizar los alimentos que consumimos de una manera que a nivel orgánica se puedan trabajar mejor. Entonces, en eso íbamos a necesitar energía y también la energía que íbamos a necesitar para la actividad física, tanto la voluntaria, cuando yo digo, decido, voy a ir a entrenar tanta cantidad de días, ¿verdad? O lo que el entrenador me indique, y también la actividad física no voluntaria, ¿verdad? Lo que dijimos nosotros de cuán activos somos durante el día. Un día de eso se estaba leyendo que hay una relación entre más pasos hacemos en el día, disminuye la prevalencia a la mortalidad, ¿verdad? Entonces hablaban de que por eso los 10.000 pasos, 12.000 pasos o 14.000 o 16.000 pasos, entre más pasos hacemos en el día, más nos aleja, ¿verdad?, a ese efecto negativo. Entonces, tanto la alimentación tiene que ser suficiente como adecuada, contemplando estas características como tal, y además de eso contemplar la parte de crecimiento. Ya esto lo habíamos hablado la semana pasada. Nada más hay un factor nuevo, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Siempre debe haber una disponibilidad de energía. La disponibilidad de energía, nosotros lo hablamos, creo que la semana pasada ese tema no lo tocamos tantísimo, pero la disponibilidad de energía es la cantidad de energía que a mí me queda, ¿verdad?, después de yo contemplar la cantidad de energía que yo requiero para la actividad física, contemplando mi composición corporal. Eso es como decir, yo gano 1.000.000 y yo tengo en gastos en pagar la casa, el carro, recibos, comida, la escuela, todo lo demás, por ejemplo, 700.000. Y me quedan 300.000 para poder ahorrar, para poder pagar gasolina y esas cosas. Ok, todo bien, ¿verdad? El problema es cuando yo gano 1.000.000 y gano 1.300.000 y gasto 1.300.000. O sea, tengo un déficit de 300.000 colones que tarde o temprano me va a llevar a un desequilibrio a nivel financiero. Entonces, eso si lo trasladamos al organismo es que nos va a llevar a un desequilibrio a nivel orgánico. Entonces, lo que hablábamos la semana pasada, vamos a tener efectos negativos en la salud, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros manejamos los nutricionistas que siempre la disponibilidad de energía tiene que ser suficiente para poder hacer todas las demás actividades que también diariamente tiene la persona. Cuando hablamos de una alimentación completa, es que debe contener de todos los grupos de alimentos, ¿ok? Almidones, entonces cuando hablamos de almidones son todas las harinas, arroz, frijoles, papa, yuca, camote, galletas, tortillas, ¿verdad? Claro, hay galletas de galletas, ¿verdad? Por ejemplo, hay panes de panes, ¿verdad? Eso es como cuando uno, por ejemplo, va a comprar un carro y uno dice, ok, tengo 30.000, 20.000 dólares para comprar un carro. Entonces usted dice, bueno, me gusta este carro, ahora sí, o estos carros o esta marca de carros, ahora voy a buscar dentro de esas marcas por el mismo precio, ¿quién me da más? O sea, ¿quién me da mejores cosas? ¿Quién tiene mejor taller? ¿Quién tiene mejores componentes o accesorios? Así es la alimentación. O sea, hay muchos grupos, hay muchos alimentos, por ejemplo, que pertenecen a los almidones, pero tenemos que buscar cuáles son los almidones que nos aportan más nutrientes,
Que puede ser que el pan baguette sea súper rico y si todo bien, podemos comer de vez en cuando, pero tal vez en algunos momentos si yo puedo incluir un pan integral o un pan con semillas o un pan que tenga algo más de y que además de eso a mí me guste, ¿verdad? Entonces es un valor agregado del producto dentro de un mismo grupo de alimentos. Carnes, entonces pollo, pescado, res, cerdo, huevo, queso, incluimos aquí como carnes. Si por ejemplo el atleta no tiene la capacidad, aquella frase que pusimos ahora de la capacidad de acción, por ejemplo, de compra de todos los días alguna fuente de proteína, puede consumir huevo, puede consumir lentejas, puede consumir garbanzos, frijoles, que también van a aportar en una manera significativa un tipo de proteína de manera vegetal, ¿verdad? Por ejemplo, o como les decía ahora, por ejemplo, el huevo o el queso que tal vez tengan un poquito menor precio y que sea más accesible. O también optar, por ejemplo, con platos compuestos, ¿verdad? Un arroz con pollo, unas lentejas con pollo, que tal vez no tenga que dar una porción de pollo grande, pero lo estoy combinando con otro producto que también me va a dar los nutrientes que requiero. El consumo de frutas, ¿verdad? O sea, lo que hablábamos o lo que se escucha también, el 5 al día, que al menos 3 frutas al día y 2 vegetales o viceversa, 2 frutas y 3 vegetales para poder tener un aporte significativo de fibra y de micronutrientes durante el día es sumamente significativo. Hay atletas que a mí me dicen, yo lo que tengo es un palo de naranjas y de vez en cuando mi mamá compra algo más. No importa, o sea, tratemos entonces de enfocarnos también a cuáles son las posibilidades que tenemos y a qué podemos accesar. Muchas veces la gente considera que es caro, ¿verdad? Pero un refresco gaseoso, no vamos a hablar de marcas, pero un refresco gaseoso le puede costar, no sé, 600 colones y con eso le alcanzaría para comprarse tal vez un par de bananos y una naranja y con eso podría comer las frutas del día. También hay que ver cómo distribuimos, ¿verdad? Nuestra posibilidad económica para comprar y acceso a alimentos. El consumo de vegetales, que ya lo hablamos de la regla del 5 al día. Los lácteos no es que sí o sí tenga que consumirlos, es un producto que es fácil de poder consumir, de un precio accesible también, que se puede combinar en muchas cosas. Puedo hacer chocolate, puedo hacer cereal, lo puedo hacer, por ejemplo, en algún tipo de postre, podría hacerlo en un helado también, ¿verdad? Buena fuente de proteína, también de carbohidratos. Entonces, si una persona es intolerante a la lactosa, no es que ya no pueda hacer nada, o sea, igualmente esos nutrientes que tiene la leche los podemos conseguir en otros alimentos, nada más que esta representación es también para el aporte de otros micronutrientes, por ejemplo, como el calcio. Y el consumo de grasas, que recordemos las grasas insaturadas, como son las semillas, el aguacate, el aceite de oliva, por ejemplo, la linaza, la chía, que son bastante eficientes y además de esos tienen una relación antiinflamatoria también, ¿verdad? Entonces, todas aquellas grasas, que es lo que regularmente le gusta a la gente, como la natilla, el queso crema, el paté, ¿verdad? No es que no se deban consumir, ¿verdad? Sino es que se tienen que consumir con cierto control, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos con el baguette de pan y la taza de natilla. Si se terminó el pan, entonces, y nos queda natilla, entonces más pan, o viceversa, ¿verdad? Y me sobró pan y me falta natilla. Entonces, en esos alimentos hay que tener un poquito nada más de cuidado en las porciones que consumimos porque igualmente son a base de grasa saturada. Y lo importante también aquí, cuando hablamos de una alimentación completa, es no establecer que hay alimentos buenos ni alimentos malos. O sea, el brócoli puede ser muy bueno, pero si usted se come un saco de brócoli, eso no va a ser favorable para su intestino, ¿verdad? Le va a generar flatulencia, dolor, distensión abdominal, por más que el brócoli sea bueno. Entonces, todos los alimentos tienen características favorables. Entre más naturales sean, es mejor. Entre menos procesados sean, es mejor, ¿verdad? Entonces, también eliminamos esos conceptos de bueno o malo, o no, o esto no debería comerlo, ¿verdad? Sino, si me gusta, por ejemplo, como el ejemplo de la natilla, sí lo puedo comer, pero con cierto control. Y cuando hablamos también de una de las características de la alimentación es que sea proporcionada. Entonces, proporcionada es de acuerdo a lo que yo necesito. Y podemos tener diferentes tipos de plato. Podemos tener un plato, por ejemplo, donde la mitad del plato sean vegetales, una cuarta parte sean almidones o todo lo que son harinas, y una cuarta parte sea proteína, a como también podemos tener una persona que tenga una distribución de plato donde vegetales, almidón y carne tengan una proporción de más o menos un tercio de plato, o también podemos tener personas que requieran una distribución de plato donde la mitad del plato sea almidón, una cuarta parte sea vegetal y otra cuarta parte
sea carne. Entonces, ¿de qué va a depender eso? De las necesidades que tenga la persona. Y no necesariamente siempre tenemos que vivir en un plato restrictivo, ¿verdad? Y lo ideal es que siempre el plato tenga esta armonía, ¿verdad? Y podríamos también incluirlo para el desayuno, por ejemplo, que se pueden incluir vegetales en el desayuno, sí, claro, o sea, puedo hacer un huevo con tomate, o podría ser un omelette, por ejemplo, o igualmente podría ser algunos vegetales salteados, que no es lo regular. Puede ser que no me guste, puede ser que no los incluya. Podría incluir digamos, un emparedado con lechuga y tomate o pepino, o sea, puede variar como tal. Entonces, esa proporción está de acuerdo a la necesidad que tenga cada uno de los atletas. Y algo muy importante, la alimentación debe ser variada y atractiva. O sea, cuando nosotros hablamos o trabajamos con adolescentes, un niño pasta y podemos darle pasta todos los días y ellos son felices con pasta. Les gustan las cosas de color blanco, sencillas, que no se tiñan, por ejemplo, que no haya combinación de colores, que no haya mucha mezcla entre productos, eso no le gusta a un niño, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de un adolescente o un adulto joven o un adulto, sí, la visión que se tenga de alimentación es sumamente importante. O sea, ¿qué veo yo? Obviamente, digamos, como yo les ponía en el otro webinar, muy sí, es mejor porque la Nutri dice que sí, está bien, bueno, ya la ensalada. Y muchas veces algunos platos pueden ser igualmente calóricos, unos que se vean saludables y otros que no se vean tan saludables como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Que la alimentación sea atractiva, que sea saludable, nutricionalmente adecuada, pero que también sea atractiva para que la persona pueda escogerlo, ¿verdad? Si nosotros pensamos solo en un pollo, digamos, al vapor, difícilmente sea una preparación que a la gente le guste, ¿verdad? Que quiera optar por, pero si uno ve un pollo frito, doradito, o sea, y se ve así como cafecito, bonito, ya desde que uno lo ve y hasta que percibe su olor, ya uno empieza como a salivar, ¿verdad? Ya uno empieza a imaginarse ese sabor del pollo. Entonces es importante que las preparaciones también de los chicos tengan esas características. Les puedo decir que muy posiblemente esta ensalada pueda tener similar calorías en grasa que estas alitas, porque muy posiblemente podríamos decir, este aderezo, por ejemplo, podría ser de yogur, igualmente tiene vegetales como esta, tampoco es que la hoja de tomate va a ser de lechuga va a ser la gran diferencia, podrían ser tal vez alitas que hagan en la freidora de aire, como hablábamos en el otro webinar, y esta podría ser que más bien el pollo esté aderezado, por ejemplo, con mayonesa, con una cantidad que no contemplamos y que más bien sea excedente. Entonces sí es importante que la alimentación o que ustedes, por ejemplo, cuando van con sus atletas, escojan preparaciones que a ellos les llame la atención. Y como les digo a los niños, lo más sencillo, cuando nosotros hemos hecho eventos deportivos y hacemos barras de servicio, lo más sencillo, o sea, pasta, salsa, queso y tomate picado. Y eso un chico de 7, 8 años es feliz, 6 años es feliz con eso, ¿verdad? Entonces también tenemos que saber qué es atractivo de acuerdo a la etapa en la que nos encontramos. Y algo muy importante también en la alimentación saludable es que la alimentación tiene que ser inocua, o sea, tengo que reducir los riesgos. Gracias a Dios, no, la pandemia no ha tenido solo cosas malas. Una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia es que a nosotros nos ha demostrado que somos una sociedad que no tiene buenos hábitos de limpieza, ¿verdad? Nosotros ahora llegamos a un restaurante y todo el mundo se lava las manos, usa gel y ya, o sea, puede tomar el pan, o sea, antes no teníamos esa costumbre, no era regular que la persona hiciera un constante lavado de manos. Entonces, muchas veces tenemos problemas con los chicos cuando tenemos problemas, digamos, de diarreas o problemas de contaminación cruzada o gente que lleva alimentos, digamos, que compite, por ejemplo, como pasa en los deportes de contacto. A las 7 lo citan y dependiendo de cómo sea el calendario de competencia y conforme se atrase, puede ser que ese chico pueda terminar de competir hasta las 6 de la tarde. ¿Verdad? Y que tal vez lleve algo para almorzar y consideraba que de acuerdo al calendario podía parar a almorzar a las 12 y son las 3 de la tarde y no ha parado. Y tiene ahí en un bultito, ¿verdad? Tal vez una pasta con un pollo o algo y más bien eso es un foco de contaminación y después tenemos a un chico enfermo compitiendo. Entonces siempre tenemos que buscar la inocuidad de los alimentos. Y algo muy sencillo, la forma de hacerlo. Lo frío se mantiene frío, lo caliente se mantiene caliente. Ayer me decía una mamá,
tiene una competencia, ¿cuál es la recomendación? Lleve una pasta, por ejemplo, con atún, lleve el atún separado, arreglado como usted quiera, lleva en una hielerita y igualmente lleva la pasta y después usted la mete y se la da. Entonces, una recomendación siempre es, lo frío, frío, lo caliente, caliente. A la alimentación del atleta, nosotros tenemos que contemplar cuál es el gasto calórico total, o sea, cuántas calorías, cuánta energía requiere ese atleta de acuerdo a cuánto gasta, ¿verdad? Como gano 1.000.000, cuánto estoy gastando en todas las necesidades que yo tengo. ¿Cuál es el consumo de acuerdo a la etapa de crecimiento? Tiene 7 años, 8, 10, 15, 18, 20, 30 años, ¿verdad? Tengo que tomar en cuenta eso. ¿Cuál es la cantidad de macro y micronutrientes? Eso lo hacemos nosotros los nutricionistas. O sea, ¿cuánto necesita de carne, de almidones, de vegetales? ¿Cuánto es lo que requiere esta persona? ¿Cuál es la alimentación antes de competir? ¿Cuándo compite? Y después de como recuperación. Eso también nosotros tenemos que contemplarlo, ¿verdad? No podemos pretender tener un chico que hizo un desgaste físico muy drástico para dar el peso y va a comer normal y qué va a comer durante la competencia, no sé, y después de la competencia va a recuperar, no sé, o sea, no podemos abandonarlo en esa parte. Y también tomar en cuenta en esta valoración dietética cuando nuestra atleta no está compitiendo, ya sea por descanso o por lesión, ¿verdad? Dejan de competir o dejan de entrenar, pero siguen comiendo como si fueran atletas y entonces llegan todavía más pesados. Y algo importante también de contemplar es la alimentación durante los periodos de viaje. Si nos tenemos que trasladar a Guanacaste porque allá va a ser la eliminatoria o si vamos a ir a un torneo internacional, o sea, ¿cómo es la alimentación? Muchas veces los chicos están acostumbrados sí o sí a comer lo mismo acá y cuando salimos del país o cambiamos de área, no encontramos el producto, entonces el chico entra en una calle sin salida o como algo nuevo que tal vez me pueda generar alguna molestia, o mejor voy a la segura y no como nada. Ah, pero ese no comer nada, en la competencia lo que va a generar es una baja de energía, una baja de rendimiento y posiblemente no alcanzar la meta que nos propusimos. ¿Cuál es el panorama en estos deportes de contacto? Nosotros empezamos muchas veces, o el atleta empieza muchas veces aquí, no tiene competencia cerca, entonces se descuida del peso. O sea, cuando nosotros hablamos de descuidarse de peso, no es que se pese todos los días, a toda hora, en todo momento. Eso no es cuidar el peso. Cuidar el peso es que yo me devuelvo a lo que yo acabo de decir, a tener una alimentación saludable, ¿ok? A ver cuál es la distribución del plato que yo debería tener. Si estoy entrenando bastante, como el último plato, ¿verdad? Y si estoy entrenando un poquito más, entonces puedo usar el plato del medio o el primer plato, ¿verdad? Tener un poquito de restricción en almidones, por ejemplo, en harinas, pero siempre contemplar los grupos de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Se descuida. Come cualquier cosa, igualmente no tiene una alimentación, una nutrición adecuada, ¿verdad? Hablamos de nutrición, no de alimentación, nutrición adecuada. Come comidas rápidas o a veces se salta tiempos de comida o igualmente la hidratación es inadecuada, los ciclos de sueño también no son adecuados, ¿verdad? Bueno, ahora sí, dice el entrenador, chicos, vengan para acá, sí vamos a hacer juegos nacionales, entonces tienen que dar el peso dentro de 3 semanas. Entonces, ahí sí, todos nos empezamos a enfocar en el peso, ¿verdad? El atleta, la familia, el entrenador. ¿Y qué es lo que pasa? Ya cuando nosotros vemos que ese peso está siendo difícil de poderlo alcanzar, entonces empezamos con esas restricciones calóricas inadecuadas. Y muy posiblemente empieza a 2 semanas, 1 semana, 5 días, ¿verdad? Y es cuando nosotros empezamos, ¿verdad? Con lo que hablamos de la incidencia con el síndrome de Rett. Entonces empiezan los chicos a hacer ejercicio más de la cuenta porque ya lo que entrenan no es suficiente. Empiezan a utilizar algún tipo de estimulantes, entonces toman full cafeína, igualmente Red Bull y todas estas marcas, ¿verdad? Para poder entrenar mejor porque no tienen la suficiente cantidad de energía. Se deshidratan voluntariamente, o sea, entonces los vemos entrenando con full suéter y un montón de cosas, ¿verdad? Hay restricción de líquidos, consumo de diuréticos, usan trajes térmicos, van a saunas, se laxan, vomitan y empezamos con todo lo que hablamos la semana pasada. ¿Para qué? Para llegar a la competencia. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar por este ciclo siempre si sabemos que inicialmente hablamos que si yo propongo los objetivos y las metas claras
haya o no haya competencia. Yo sé que en este momento hay un panorama complicado porque no sabemos qué se puede y qué no se puede hacer, ¿verdad? Por la pandemia. Pero entonces, mejor me hago la idea de que vamos a ir ¿verdad? Que vamos a competir o que vamos a mantenernos en un estado que nos permita que si nos dicen, ok, vamos, estamos listos para ir, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del síndrome de realimentación, que es algo muy importante, se establece que son alteraciones metabólicas que ocurren durante la represión nutricional, ya sea oral, enteral o parenteral, de individuos severamente desnutridos o privados de alimentos. Vamos a ver un ejemplo de síndrome de realimentación para no leerlo textual. La Guerra Mundial, ¿verdad? Todos los que estuvieron fueron parte del Holocausto, que estuvieron en campos de concentración, tuvieron limitación de alimentación, ¿verdad? Cuando la guerra termina, cuando liberan a las personas de los campos de concentración y cuando han tenido limitación ¿cómo se llama? En la posibilidad de consumo alimentario, entonces la gente dice, bueno, démosle de comer ahora por lo que no han comido todos estos tiempos. Eso hizo un colapso orgánico y mucha gente se vio con implicaciones de salud severas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El dejar de comer un periodo de tiempo prolongado y después de eso tener un proceso de alimentación en el cual yo consumo más cantidad de alimentos, número 1, eso se llama un atracón. Y número 2, ténganlo por seguro, que es una alteración que se va a dar una alteración en todo el organismo, en cual desde pasaron 2 o 3 días donde la restricción estuvo muy severa o el chico dejó de comer, como yo les conté la semana pasada, y ahora sí coma todo lo que quiera, ¿verdad? Entonces es sumamente peligroso ese síndrome de realimentación. Esos atracones, o sea, esos periodos de no consumo y luego un atracón como tal. ¿Por qué? Porque vamos a tener toda la alteración que hablamos la semana pasada. Cardiovascular, gastrointestinal, inmunológica, la endocrina, metabólica, ¿verdad? Todo, exactamente todo es un colapso como tal. Y además, imagínense una y otra vez haciendo otra vez ese ciclo, ¿verdad? De alimentación inadecuada. Entonces, nosotros en el manejo nutricional, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos en cuenta el peso categórico y muchas veces yo he tenido papás sentados en la consulta donde me dicen, doctora, dígame si él se puede mantener en esta categoría. O sea, contamos con los dedos de la mano los papás que han llegado a decir eso. Y que me dicen, si usted dice que no, yo digo que no va en esa categoría porque yo no quiero verlo sufriendo, ¿verdad? Y cuando uno hace el análisis, mide y todo, pregunta la edad, ve todo y uno dice, este chico no va a sostener ese peso categórico. Entonces el papá dice, yo prefiero que lo pase. Pero ¿cuántos papás hay así? ¿Verdad? Son muy pocos. Entonces, ¿qué tomamos nosotros en cuenta? La etapa de crecimiento, porcentaje de grasa, masa muscular, nivel de hidratación, estado de salud. Yo les pongo aquí un ejemplo de un atleta que tuve hace como 3 años. Eso era un chico de 14 años en ese momento. Medía 1,62, pesaba 58 kilogramos y estaba en la categoría de menos 53. Con la evaluación en InBody y con la sumatoria de pliegues, tenía un 7% aproximadamente de grasa. Y el entrenador le dijo, vaya donde la nutricionista porque usted tiene que bajar 5 kilos. Estamos hablando que 5 kilos es el 10% del peso de este atleta. ¿De dónde lo vamos a tomar? O sea, lo vamos a deshidratar. O sea, como si usted agarrara un trapo y lo escurriera más no poder para sacarle todo el líquido que pueda, o vamos a tener que tener una pérdida de masa muscular. O sea, imagínense la debilidad que va a llegar el atleta con 14 años. Es un chico que ya estas mediciones a uno le dicen, ya esa categoría para usted no puede ser sostenible, ¿verdad? Entonces, y el chico llega frustrado con sus padres porque dice, ya no sé qué hacer más, o sea, no estoy logrando dar el peso. ¿verdad? Y tiene una muy buena composición corporal. Entonces ahí es donde tenemos que tomar una decisión. Hay tablas, estas tablas me las había compartido Catalina hace hace como 2 años. Es nada más para ponerles un ejemplo de cómo unos colegas de Catalina manejaban la parte del peso categórico. Entonces ellos decían, ok, cuando la persona o el atleta no está en un periodo competitivo, puede estar con un peso por encima del 5%, por ejemplo. A 4 semanas de la competencia un 4%, a 2 semanas un 3%, de 48 horas previo a la competencia menos del 2%, pero que esté bien hidratado. Okay, esto es un ejemplo, hay varias estrategias. ¿Y cuál es la importancia? Es que vean que hay algo muy importante, es que nosotros no debemos descuidar el peso, no tenemos que volvernos obsesivos con el peso, ¿verdad? Pero no podemos dejar a la libre el muchacho
que haga lo que quiera y ahora no venga con un 5%, que venga con un 13%, con un 12% por encima de, y ahora sí vamos a sacrificarlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Siempre mantenernos dentro de un rango que podamos manejar. Ahí vienen varios ejemplos. Ok, a nivel nutricional, nosotros ya los nutricionistas establecemos cuáles son las necesidades que tiene el atleta de acuerdo si está en un periodo no competitivo o un periodo competitivo. Entonces, esto nada más es como hacer una acotación del manejo nutricional que nosotros hacemos. ¿Cuánto establecemos en carbohidratos, en proteínas, en grasa? ¿Cómo van a ser las distribuciones? Y no quiere decir que nosotros limitamos los grupos de alimentos cuando el atleta está entrenando o cuando no está compitiendo, no, o sea, come de todo en una proporción adecuada y a las necesidades que el atleta tiene. Igualmente, cuando ya viene un periodo de competencia, entonces nosotros sí podemos hacer un tipo de restricción, ¿verdad? Y un enfoque específico a, pero sí es necesario saber cuáles son las necesidades y cuál es el objetivo que vamos a manejar y siempre manejándolo dentro de un peso que sea seguro para el atleta y con el acompañamiento como nosotros hablábamos. Ok, ¿qué es lo que nosotros vamos a evitar? Una transición de energía en esto. No está compitiendo, entonces come todo lo que quiera, la cantidad que quiera, sin problema. No son alimentos que ayuden a una adecuada nutrición, ¿verdad? Y después de eso viene periodos de restricción de ayuno, restricción excesiva, y entonces viene el pesaje, ¡pum! Y después viene la competencia y empieza otra vez a comer. Entonces hay un síndrome de realimentación, hay un atracón. Eso es lo que nosotros no queremos ver en los atletas. ¿Qué es lo que queremos ver? Está en un periodo no competitivo, digamos que la línea es ejemplificada para la cantidad de energía, ¿verdad? Que vamos a proveer. Si, por ejemplo, es un atleta que tiene que dar peso y tiene que bajar peso, vamos a hacer un déficit calórico que sea controlado, que sea saludable y que haya acompañamiento de este déficit calórico. Vamos a llegar al pesaje y después de eso vamos a tener un periodo de recuperación en la alimentación. ¿Qué es lo importante aquí? La planificación. ¿Cómo nosotros planificamos esto para no llegar a esto? ¿Ok? Necesitamos que haya una buena planificación en la parte de alimentación para que el atleta se sienta seguro y para que el atleta vaya a competir en sus mejores condiciones. Ok, aquí voy a hacer una pausa y vamos a tener de invitada en esta parte a la colega Paola Ávila. Ella es doctora en nutrición, es amiga y colega de muchísimos años, hemos trabajado muchos años juntas y ella fue la nutricionista que estuvo a cargo de la alimentación de nuestros atletas olímpicos y ella va a compartir con nosotros un poquitito de todo su conocimiento y también de la experiencia que ella ha tenido con varios de los atletas de ciclo olímpico. Pau, ¿andas por ahí? Por acá estoy. Ok, perfecto. Bueno. Bienvenida, Pau, y muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, mucho gusto, encantada de poder compartir un poco con ustedes. Tengo una presentación acá, voy a tratar de compartirla. Sí, igualmente, mientras Pau está tratando de compartir la presentación, si alguien tiene alguna consulta o algo en el chat, igualmente la pueden realizar por mientras. Y yo también voy a ir revisando. Laura, ya hay una pregunta de Kate. Ok, vamos a esperar. Ya Pau logró poner la presentación, entonces vamos a acompañar a Pau y ahorita vemos la consulta. Perfecto. Bueno, para ejemplificar un poco lo que Laura les comentaba, ¿verdad? De que los atletas, en este caso, que estamos hablando específicamente de los atletas que tienen que dar algún peso en particular, pero también esto aplica a cualquier atleta en general, es importante entender, ¿verdad?, que la alimentación diaria, la que van a tener todos los días, no propiamente la de la competencia, debe basarse en una alimentación balanceada y obviamente unos nutrientes específicos y demás. Y quería ponerles esta pirámide porque es muy usual que cuando se piense en un atleta olímpico, un atleta de alto rendimiento, que ya tal vez pues tiene sus años y demás, lo primero que se piense es, sí, claro, necesita suplementación, necesita proteínas, necesita todo lo que nos puedan vender. Y realmente no es así.
cuando nos damos cuenta y estamos ya en alto rendimiento, nos damos cuenta que las bases, esas que les hablaba Laura, están bastante deficientes y llegan atletas con ya problemas y síndromes como el REX, que les comentaba la semana pasada, que esto obviamente va a causar un impacto importante en su rendimiento, pero en su vida deportiva, lesiones, enfermedades, que puede incluso llevar a un fin de esa vida deportiva y tal vez a perdernos de ese talento. Entonces, con esta pirámide, ¿verdad? Lo que quería amplificar es eso, que la mayoría de las personas, compañías de suplementos y demás, nos van a vender la idea de que empecemos con los suplementos y que después de ahí bajemos a una alimentación saludable. Pero sin embargo, lo que nosotros como nutricionistas que trabajamos en el ambiente deportivo, queremos que los atletas y la población que está alrededor de ellos, que es fundamental, entienda, es que debemos empezar con una dieta balanceada, que igual como les comentaba Laura, ¿verdad? Que se ajuste a un requerimiento energético, que tenga todos los grupos de alimentos, que contemple también la hidratación. Parte importante de esta alimentación saludable es cuando los atletas se acercan, ¿verdad? Entonces, por eso también les ponía una foto de nuestro atleta de judo, de Julián Sancho, cocinando, ¿verdad? Entonces, un atleta que se acerque a esa alimentación saludable es fundamental. Y como les decía, el entorno, en este caso, y si estamos hablando de un atleta juvenil, el entorno es totalmente fundamental. Padres, entrenadores, todo el mundo que esté, los administrativos que estén apoyando a este atleta. Cuando, bueno, parte de esta alimentación que les digo diaria, ¿verdad? Se tiene que contemplar el entrenamiento, qué necesidad va a tener el entrenamiento, la necesidad del desarrollo, ¿verdad? En qué etapa, qué edad tiene este niño, qué necesitamos, ¿verdad? Cómo vamos a propiciar que ese desarrollo y ese crecimiento sea adecuado, el estilo de vida que tenga, ¿verdad? Tenemos atletas de muchos niveles socioeconómicos, con escolaridades diferentes, con realidades familiares diferentes, entonces también eso es importante en la alimentación diaria y pues los gustos y las preferencias que vayan a tener. Y siempre basándose en eso, en que haya una alimentación diaria y saludable. Aquí no vamos a trabajar en que esté a dieta de por vida, en estos blancos y negros, ¿verdad? De que si no estoy en competencia, entonces como demasiado todo lo que sea, pero si estoy en periodo competitivo, entonces restringo y me limito, ¿verdad? Y esto es muy común, y cuando ya pasaba el pesaje, ¿verdad? Puedo comer lo que sea y después venían todos estos síndromes de realimentación que comentaba Laura y después, gracias a Dios, por eso es que ahora pusieron el pesaje random, para justamente evitar todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, parte importante y lo que les quería comentar también era eso, de una alimentación saludable. Y enseñarles un poco de cómo es la alimentación de nuestros atletas. Básicamente, bueno, aquí les enseño varias fotos de cómo es la alimentación que se maneja con Ignacio Sancho, que ustedes saben que él vive en Japón. Si ustedes pueden ver, es una alimentación bastante variada, fundamentalmente basada en los carbohidratos. Como pueden ver, o sea, no hay moderación, hay un balance, hay una armonía, hay colores, hay nutrientes, pero no hay una alimentación como tal, o sea, pueden ver que hay como un pancake con un tipo de mantequilla, supongo que como de avellanas, con frutitas y demás. No hay limitaciones grandes, pero sí hay una gran variedad y sí hay una gran cantidad, que eso también es algo importante que tiene que acoplarse, como les decía, al entrenamiento que él está teniendo actualmente. Aquí les pongo otros ejemplos, ¿verdad? Como los chicos de taekwondo, tanto Andrés Molina de para taekwondo como Neshi Lindo de taekwondo convencional. Y con este ejemplo también quería mencionar un poco lo que es de importante la hidratación, ¿verdad? A veces nos ponemos mucho a pensar en que tal vez coma lo suficiente, que tenga su merienda y demás, pero la hidratación es fundamental. Todo tiene que ser bien planificado, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que los atletas, digamos, al menos los de combate, y esto no está correcto, pero dentro de lo que ellos usualmente hacen, es una restricción de líquidos muy severa, no está correcto. Pero si tras de eso vienen con una hidratación que realmente no cubre las necesidades básicas, pues vamos a tener entonces un atleta en riesgo de lesiones, un atleta en riesgo de enfermedades y demás, que tampoco nos va a funcionar. En el caso, por ejemplo, de Neshi, ella tiene una alimentación igual súper variada, que se ajusta también a la necesidad de la categoría de su peso, que es 57 kilos.
Y en este caso, como ustedes pueden ver, esas fotos son tomadas ahora actualmente en la Villa Olímpica. Realmente hay una alimentación, si estamos hablando de que ella estaba en la Villa Olímpica, estábamos hablando de que ella ya estaba previo a su pesaje. Y vean la alimentación, es una alimentación buena cantidad, bien variada, come bastante, no se está restringiendo. Ustedes no la están viendo ahí como que está sirviéndose solo ensalada, por ejemplo, y solo lechugas. Hay una alimentación bastante variada y bastante completa. Y en el caso de nuestro atleta Andrés Molina, que está pronto a participar, igual, es lo mismo, ¿verdad? O sea, él tiene una alimentación bastante variada, con bastantes colores, con bastantes alimentos. Y el último caso que les quiero enseñar, pues es el de Diana Brenes, o sea, de ella igual, o sea, es una alimentación, como ustedes pueden ver, es lo mismo, donde se permiten, como les decía, cosas, o sea, como las empanaditas de estas de piña, no son malas, no tenemos por qué decir que tal vez eso ya lo tenemos que sacar de la alimentación, pero lo podemos incluir de una forma balanceada. Si ustedes ven, igual, hay colores, hay frutas, hay vegetales, hay carbohidratos, hay proteínas, es una alimentación variada y normal. En ningún momento, con estos ejemplos gráficos, en ningún momento ustedes están viendo, como les digo, esas limitaciones, y estamos hablando de atletas que ya están en su máximo rendimiento. Pero es muy importante entender que aquí es donde empezamos, ¿verdad? Esta es una foto de Julián Sancho haciendo judo y de Diana Brenes con su judogi a sus 7 años. Aquí es donde se empieza y realmente ustedes son los que son responsables de que estos chicos que están ahí pues puedan desarrollarse de una forma adecuada. Si no se les da, en este caso que estamos hablando de la nutrición, si no se les dan las herramientas adecuadas, pues vamos a tener atletas que eso pasa mucho, que van a terminar también su vida deportiva mucho antes porque tal vez pues el entorno no se los permite. ¿Qué podemos ayudar desde el punto de vista de nutrición? Para resumir un poco, bueno, básicamente que haya calidad, cantidad, que haya una buena hidratación y que permita el adecuado desarrollo. Cuando hablamos de calidad, pues obviamente que hayan alimentos saludables, que los incluyan dentro de la alimentación, ¿verdad? Una alimentación normal y saludable. Por alimentación normal y saludable, de nuevo, no son solo vegetales, sino también incluir la parte de los carbohidratos, unas proteínas de buena calidad, que haya una buena hidratación y demás. Una cantidad adecuada, que es lo que se necesita. Y si hay algo que los niños y los jóvenes tienen muy clarito, es la cantidad que ellos necesitan consumir de alimentos. Habrán ciertos alimentos que no caben dentro de la primera categoría, que son saludables, que tal vez pues, van a querer comer de más y en ese caso hay que regularlos y balancearlos un poquito más. Pero si un niño quisiera comer, digamos, más cantidad, qué sé yo, más cantidad de arroz, frijoles y un poco de ensalada, ¿por qué vamos a negarle tal vez la cantidad y vamos a limitarlo a una cantidad pequeña? Entonces sí es importante darles lo que se necesita y enfocarnos en entender que esos alimentos van a ser necesarios para la reparación y la reposición. Reposición de que de todo lo que perdieron, ese niño ahí, ¿verdad? ¿Qué está perdiendo? ¿Qué está necesitando? ¿Qué necesita reponer? Ese niño ahí, si ustedes lo ven en crecimiento, que después lo vieron en las fotos iniciales cocinándose sus vegetales, ese niño ahí necesitaba reparar y reponer, en este caso, por ejemplo, reservas de glucógeno, electrolitos y demás. Si no se le da el acompañamiento adecuado, pues muy probablemente es un niño que va a presentar también muchas lesiones en todo este trayecto. Con la hidratación es algo, como les decía, importante, ¿verdad? A veces se deja de lado y es fundamental. Entonces, todos los líquidos que se están perdiendo, eso hay que reponerlo, ya sea en agua, en electrolitos y demás. Y aquí es importante recordarles lo de la asesoría, lo de que pidan ayuda, de que se averigüen, que tengan fuentes confiables donde puedan buscar esta información para guiar bien a sus atletas y ayudarles a que haya un correcto desarrollo, ¿verdad? Que tengan los nutrientes necesarios, que puedan crecer bien, sanos, fuertes. Un niño tiene requerimientos calóricos o un adolescente elevados, pero también son muy específicos y están en procesos de desarrollo. Sus órganos están creciendo, sus músculos están creciendo, sus huesos están creciendo, todo está creciendo. Pero si además ellos están teniendo un gasto, que era lo que Laura les comentaba, importante en la parte de la actividad física, podemos tener a un niño donde su crecimiento y desarrollo está en riesgo, porque obviamente las calorías que estaría consumiendo para que ese crecimiento y desarrollo se dé normal, como cualquier niño normal, pues probablemente se nos estén yendo en la parte del entrenamiento y demás. Entonces, eso tiene que estar bien balanceado. Y bueno, y eso era lo que mi intervención, y ahora nos quedamos comentando un poquitito más, Laura.
Pau, muchísimas gracias. Ya ahora uno cuando ve, ¿verdad?, las cosas desde adentro y todavía ve con atletas que son máximo exponente de nosotros en deportes de contacto, la idea es que veamos lo que venimos hablando, ¿verdad? No hay restricciones severas, necesitamos alimentarnos de una manera adecuada que nos permita nutrirnos y también que eso es lo que vemos de resultados, o sea, vemos a Ian compitiendo, vemos a Neshi clasificando, a Andrés también, ¿verdad? A Diana, que bueno, por una condición específica no la tuvimos, pero son atletas que realmente hacen muchas cosas y contemplan muchos aspectos para poder estar donde están, y así lo hacen en la parte nutricional y igualmente en la parte física, en la parte médica, ¿verdad? Y ese es el complemento que nosotros queremos como tal. No puedo ver las preguntas en el chat, no sé por qué. Laura, si gusta, Entonces, te las leo. sí, o tal vez que las personas que tienen alguna consulta puedan levantar la mano y puedan comentarnos o hacernos la pregunta correspondiente para que diga, Gaby no nos lea y entonces. Ahí tengo al compañero Randy que tiene la manita levantada. Randy, bienvenido. Buenos días a ambas. Buenos ¿Sí me días. escuchan? Sí. Sí, señor. Yo les puedo contar un chiste, perfectamente me escuchan. No, que lo Ok. que decía yo que la comida bueno, ahora que está, bueno, que se quedó en Japón y la comida bueno, los alimentos, más bien, no la comida, los alimentos de los países asiáticos con respecto a los nuestros son totalmente diferentes. Hay mucha diferencia si se ponen a hablar en temas nutricionales, ¿verdad? Es lo que hablaban ustedes. Va, dele. Sí. Bueno, vieras con eso que tienen costumbres gastronómicas diferentes, sí. Tienen alimentos típicos y como en cualquier país, pero en este caso, digamos, igual, pues, a la hora de la escogencia de los alimentos y los nutrientes va a ser lo mismo aquí en Costa Rica, va a ser lo mismo en Japón, ¿verdad? Que se base en una alimentación de carbohidratos la razón no es porque viva en Japón, sino realmente, por eso les enseñaba también ejemplos de atletas que viven acá, porque igual hay una alimentación basada en carbohidratos. Y también así es, digamos, como ellos lo manejan y eso es como debería ser, ¿verdad? En este caso. Tenemos en el caso, por ejemplo, de Ignacio, que era lo que vos decías, pues sí, que o sea, consume bastante arroz porque eso es lo que tiene disponible, pero aquí en Costa Rica consumimos bastante pan, yuca, plátano, pastas, todo ese tipo de cosas. No sé si te respondo la pregunta, ¿quieres comentar algo? Sí, y otra cosa también importante, vamos a ver, la magia de los alimentos, porque realmente es increíble la posibilidad que tenemos, es que hay alimentos que comparten características nutricionales, ¿verdad? O sea, nosotros, como decía ahora Pau, puede ser que Ian allá consuma arroz porque es la mayor disponibilidad de alimento que podemos obtener, pero el arroz igualmente es equiparable a otros alimentos que pertenecen al mismo grupo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente nos adecuamos, ¿verdad? Entonces, nosotros como nutricionistas también, cuando nuestro atleta sale del país o no puede llevar un acompañamiento, nosotros investigamos cuál es la gastronomía de ese país y la adecuamos. Muchas veces tratamos de adecuarla desde acá, ¿verdad? De que si, por ejemplo, hay un producto que no consume o un producto que allá es más regular y va a estar un poco más de tiempo, o llévese algunas cosas de acá, ¿verdad? Hay muchos atletas, yo no sé, Pau también nos puede hablar, digamos, del ejemplo de Noelia y de doña Diciana, que muchas veces ellas optan por llevar su alimentación, ¿verdad? De no jugarse esa carta, de ver qué nos encontramos, porque es un periodo corto, pero esa es la ventaja de los alimentos. Nosotros podemos encontrar las mismas características nutricionales en otros alimentos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros los nutricionistas? Investigamos esos alimentos, vemos cuáles son las características, la disponibilidad de alimentos que hay en la región en la que van a estar y simplemente lo que hacemos es el cambio, ¿verdad? Y la cocción o la presentación ya es otra cosa, ¿verdad? Pero el nutriente específico que vamos a necesitar para los espacios, dependiendo de, lo vamos a obtener. Nada más buscamos como en qué, o sea, en lugar de irnos en bus, nos fuimos en tren o nos fuimos en bicicleta, o sea, pero nos transportamos. Así es el alimento, ¿verdad? Tenemos esa capacidad por la gran variedad que podemos obtener y nada más lo que hacemos es como ajustarnos a qué es lo que tenemos disponible. Y también algo muy importante es que también nosotros tenemos que ver cuál es la capacidad económica que tiene nuestro atleta, ¿verdad? Yo siempre les he hablado, por ejemplo, que el omega 3 es sumamente importante y el salmón es sumamente buena fuente de omega 3, pero si no me alcanza a comer salmón, pues la sardina también puede remediar, ¿verdad?
esa necesidad de ese nutriente y tiene un costo económico mucho más económico que el producto como tal, ¿verdad? Entonces también la parte de la investigación de qué alimento puede aportarme, qué nutriente es sumamente importante para poder establecer la alimentación como tal. Saray, tiene la manita levantada también. Bienvenida. O ya bajó la mano o tiene el micrófono apagado porque no la escuchamos. No, ninguna de las dos. Tiene la mano levantada y el micrófono abierto. Entonces. Está Laura Rojas también, por si ella no. Ah, ok. Yo creo que ya. Buenas tardes, soy Laura, ¿me escuchan? Sí, ¿quién nos está hablando? Primero Saray y luego Laura. Ah, bueno, entonces primero Laura y luego Saray. Bueno, en este caso Laura, buenos días. Okay. Buenos días. En mi caso tengo un equipo, varios de baloncesto y los torneos a veces son durante todo el día. La parte de almuerzo sí nos hemos organizado, como dijiste, pastas, frío, frío, caliente, caliente, pero es durante todo el día. ¿Qué tipo de meriendas o cómo nos organizamos para que estos chicos no se nos vayan no pierdan esa energía durante todo el día y los tengamos bien alimentados? ¿Qué podríamos hacer? Sí. Dele. No, estaba esperando. Bueno, con la parte de los deportes de equipo es interesante, ¿verdad? Ahí tenemos muchas posibilidades de abarcar a la población y también que entre todos se ayuden, ¿verdad? Con esos hábitos. Lo del almuerzo, bueno, súper bien, pero tal vez sí sería bueno, digamos, bueno, primero lo que les decía, o sea, tener en cuenta la hidratación, ¿verdad? Que hayan fuentes de tanto agua y si es todo el día, vamos a requerir algún hidratante deportivo, que no es lo mismo electrolitos. Digamos, podemos encontrar cualquier hidratante deportivo accesible en cualquier lado. Y también podrían ser como meriendas tal vez que sean muy fáciles de comer y que sean pequeñitas. Por ejemplo, pueden ser frutas deshidratadas hasta como pasas, que eso les encanta a ellos y eso es un montón de carbohidratos condensados en una pequeña porción que no les va a requerir mucho tiempo estarlos comiendo. Barritas, si hay la posibilidad, digamos, dependiendo del tiempo que tengan para la alimentación, podrían ser como tipo de mini sándwich, ese tipo de cosas, para tenerlo durante el día y que los atletas, además de la hidratación, que también les va a aportar su fuente de carbohidratos, tengan también algún tipo de merienda. Sí, okay, y otra cosa también, bueno, Laura, otra cosa también importante aquí en la alimentación durante el evento es que nosotros tenemos que resguardar que, por ejemplo, los alimentos sean sumamente fáciles de consumir, ¿verdad? O sea, que no sean alimentos altos en fibra, que no tengan gran cantidad de proteína cuando tenemos poquito tiempo, cuando tampoco, digamos, mucha cantidad de grasa, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando antes Campero estaba al frente del Estadio Nacional, del Gimnasio Nacional, entonces estaban compitiendo y había un bloque de descanso, entonces todo el mundo iba a Campero, ¿verdad? A comer, porque era lo más cerca. Pero, ¿qué tenemos que tratar? Como dice Pau, son opciones de alimentación fácil. Y igualmente que también sean inocuas, ¿verdad? Muchas veces si nosotros llevamos una fruta y la fruta no la lavamos o los chicos no tienen las manos limpias, entonces uno dice, bueno, mejor tal vez pasa si vamos en una bolsita pequeñita o unas tricopilias, por ejemplo, o un banano, ¿verdad? Que cada uno lo puede manipular y igualmente tiene un ambiente externo que lo va a asegurar, podríamos hacerlo. O llevamos frutas en compota, por ejemplo, o si no hay opción y yo no tengo tanto espacio, cajitas de jugo también pueden ser con un aporte importante de carbohidrato, ¿verdad? Y hacer meriendas que también en los chicos, vamos a ver, si tenemos un tiempo, entre menos tiempo tengamos entre partido y partido, la alimentación tiene que ser más sencilla, mucho más sencilla, ¿verdad? Porque siempre vamos a utilizar tiempo para la digestión. Entonces, si ponemos en una plataforma entre digerir y correr, y en ese momento el atleta está corriendo, tengan por seguro que la sangre se direcciona hacia los músculos activos y la digestión queda postergada por un momento. Entonces, cuando tenemos chicos con molestias digestivas o con reflujo, o con dolor, ¿verdad? Entonces, es importante que siempre sea lo más sencillo. Y algo muy importante, sumamente importante, lo que se come en competencia se entrena en el entrenamiento. ¿Ok? El estómago es un músculo y como músculo se entrena y olvidamos hacer eso. Entonces, si usted quiere saber cuáles son las meriendas que sean favorables para sus atletas, úselas en el entrenamiento. Haga un entrenamiento doble, por ejemplo. ¿Verdad? Haga un entrenamiento eso es bueno, eso nunca lo había escuchado, gracias. Exacto.
Entonces, eso es como cuando uno, digamos, a veces cuando uno es muy novato corriendo, se compra unas tenis que uno dice, las tenis de la vida, ¿verdad? Y se le ocurre la mala idea de estrenarlas el día de la competencia. Le duele hasta el alma, le chiman, le molestan y uno dice, ¿por qué no las usé antes para saber qué medios usar? O sea, esa es la alimentación. Cuando nosotros vamos a competir, ya prácticamente todo lo que no sea el juego en sí, porque tiene que ser en ese momento, ya tuvimos que haberlo ensayado y ya tenemos que tener la fórmula. Hasta el hecho, como yo le digo a los pacientes, ¿cuál es su desayuno ganador? ¿Cuál es el desayuno con el que, por ejemplo, usted se siente? 1, le gusta. 2, siente un nivel adecuado de energía, ¿verdad? 3, usted lo puede replicar en diferentes lugares. ¿Verdad? O sea, no es que solo como pinto y si me voy a otro país y no hay pinto, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces sí es importante que nosotros esa alimentación durante competencia la probemos y la afinemos durante el entrenamiento, siempre. Entonces ya usted se quita un peso de encima. Usted dice, yo sé que ya esta combinación de una barrita, por ejemplo, con un jugo, que después damos una merienda post competencia, que puede ser una cajita de leche con un emparedado, por ejemplo, ya eso lo tenemos súper cubierto y yo sé que a los chicos les gusta, no les genera molestia y además le aporta una buena fuente de energía. Entonces sí que es bastante importante. Ahora sí, Saray. Ok, muchas Hola, gracias, muy ayudaron buenos mucho. días. Buenos días. Sí, dos consultas. Una es para la recuperación de las lesiones, la alimentación que se debe llevar. Y 2, cómo poder hablar con los padres de familia, porque siempre hay una mamá que quiere mimar a su hijo y lo ve pechito, delgadito, cuando está tal vez en un proceso de dar el peso en competencia. Gracias. Pau. Bueno. Voy a darle a usted primero la palabra como Sí, invitada y igualmente para que nos pueda colaborar. Perfecto. De hecho, bueno, con esta pregunta lo primero que comentaba es, bueno, con lo de la pregunta era lo de la mamá que chinea al hijo antes del pesaje, ¿verdad? Era así. Ok, en ese proceso, digamos, yo ahora les comentaba que el entorno es fundamental. Entonces, digamos, no solo es quedarnos con la información nosotros, sino en este caso, cuando estamos hablando de jóvenes y de adolescentes, es importante involucrar a la familia, es fundamental. Hacer tal vez alguna capacitación previa, ¿verdad? No lo van a hacer 2, 3 días antes, sino que haya una capacitación previa donde tal vez invitemos a una nutricionista que nos dé una charla, que nos explique, ¿verdad? O sea, cómo es la alimentación que van a tener y que los papás se vayan apropiando de ese proceso. Ahora, habría que analizar y tomar muy en cuenta también lo que se comentó en la charla con Laura, cuáles son las necesidades y cuáles son también las etapas en el desarrollo en el que está el niño y si ese peso realmente es el peso que debería estar teniendo, porque puede ser también, digamos, no conocemos el caso, que haya una limitación importante y que no, pues que haya que valorarlo también. Eso es muy importante y tal vez por ahí es donde podríamos entender por qué es la razón de que la mamá tiende a darle más de comer en esos momentos. Habría que ver si es que el atleta se descompensa, si está teniendo, digamos, como estrategias muy estrictas para la pérdida de peso y que no está pasándola bien. Son cosas que hay que analizar, o sea, tanto la de qué es lo que está pasando, cuáles son los factores por los cuales ella está tomando esa decisión y segundo, la educación también a los familiares, eso es fundamental. Familiares, entrenadores y todo el entorno. La segunda pregunta, ¿cuál era? A mí ya también se me fue. Saray, si nos repites la segunda pregunta. Sí, con gusto. Para una mejor recuperación de una lesión, el tipo de alimentación que debe de seguirse. Gracias. Ok, bueno, con eso es un tema súper amplio. En términos generales, lo primero es, bueno, primero hay que saber qué tipo de lesión es. No es lo mismo una lesión muscular o una lesión que sea tal vez de ligamentos o alguna fractura, o sea, no es lo mismo. Entonces habría que ver cuál es la lesión que tiene el atleta para saberla cómo abordar. Pero lo principal, lo que podemos tomar de forma general de todo tipo de tratamiento es, primero, que debe haber un adecuado aporte de energía, ¿verdad? En esos casos, usualmente, lo que se tiende es, ok, el atleta está afuera, entonces no está haciendo el entrenamiento, entonces coma menos. Y ese es el primer error y grave error, porque cuando hay algún proceso, y yo siempre les digo, hasta sacarse unas caries, el cuerpo invierte más calorías para hacer esa reparación. Entonces, imagínense si tenemos una
pues ahí tenemos una rotura a nivel de ligamento o tenemos un hueso quebrado, o sea, la reparación y el gasto calórico que el cuerpo va a tener es sumamente grande. Entonces, lo primero es no restringir la parte energética, más bien que haya un buen consumo energético. Si se restringe, muy probablemente lo que va a pasar es que vamos a tener deficiencias a nivel muscular y vamos a tener un proceso de cicatrización o de reparación, digamos, más debilitado. Lo otro importante es que haya una buena hidratación en general, ¿verdad? O sea, bastante importante que la hidratación esté ahí. Y hay ciertos nutrientes específicos que se podrían agregar, por ejemplo, alimentos fuentes de omega 3, que eso siempre ayuda muchísimo. En este caso, como Laura comentaba también, que decía, bueno, pues el salmón es fuente de omega 3 y las nueces, pero son costosas. Pueden ser fácil sardina y que le pongamos aceite de oliva o aguacate, por ejemplo, a las cosas, y ya ahí vamos a tener. También es importante las fuentes de vitamina C y las fuentes de vitamina D. Las fuentes de vitamina C sabemos que los cítricos las van a tener y las fuentes de vitamina D las vamos a encontrar también en las sardinas, también en la exposición al sol. Y con otra cosa, lo que sería la reparación de tejidos, también va a ser muy importante. Si estamos hablando de un tejido como tal, un tejido blando, es muy importante el consumo adecuado de proteínas. Que de nuevo, no es que tenemos que consumir pollo a lo loco, con que coman huevo tenemos una buena cantidad. De hecho, el huevo es fuente de omega 3 también, entonces también ahí tenemos las dos cosas. Y si estamos hablando también de una reparación, digamos, a nivel óseo, es importante tomar en cuenta y analizar también cómo está el consumo de calcio, porque también puede ser que haya un consumo de calcio muy bajo y que por eso fue, o sea, en realidad eso más la carga de entrenamiento, más la deficiencia energética por cierto tiempo me llevó a esa fractura, ¿verdad? No necesariamente pues lo que haya pasado como tal, o sea, analizar qué fue lo que pasó. Entonces podríamos también ver si hay un consumo de calcio disminuido, pues dar un consumo de calcio, que en este caso pues podría ser con leche, el yogurt, también el huevo, las semillas, ahí vamos a tener bastante variedad. Perfecto, Pau, muchas gracias. Otra cosa que es importante, vamos a ver, empezamos hablando en la charla que hay que saber cuál es el objetivo y las metas que tenemos nosotros y nuestros atletas. El caso que comenta la compañera, muchas veces pasa también con las abuelas o con las tías, ¿verdad? O sea, o cuando son niños de hogares, digamos, separados, entonces un papá quiere compensar lo que el niño no tiene, ¿verdad? Entonces, tenemos que, como decía Paola, tratar de que el entorno participe, que él entienda cuál es el objetivo, siempre y cuando el objetivo sea realista, ¿verdad? Como decía Paola, que esté en una categoría que no va, digamos, a tener un sufrimiento que realmente en una restricción alimentaria, que el chico lo veamos mal. Pero si es un chico o una chica, que nosotros vemos que lo que pasa es que la mamá, el pobrecito, o sea, entonces no es un chico que está para el rendimiento deportivo. No es un chico que está para competición, es un chico que está para realizar actividad física, digamos, de una manera que no sea tan exigente. Entonces también a veces, como dice Catalina, la compañera también nutricionista, a veces el alto rendimiento es cruel, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer la diferenciación y lo más importante es hacer partícipe a los papás y al entorno como tal de lo que el niño está haciendo. Nosotros, mientras tengamos información, podemos hacer que las personas participen de nuestra idea o nuestro concepto de trabajo, pero antes no, ¿verdad? Y si no, igualmente, como decía Paola, tratemos de invitar. Muchas veces las universidades también tienen posibilidad de dar estudiantes a préstamo para charlas o trabajos o talleres, ¿verdad? Igualmente el ICODER solo hay una nutricionista, pero algo podemos hacer, ¿verdad? En el sentido de que mientras ustedes tengan por seguro que más soliciten información, nosotros tenemos que tomar más cartas sobre el asunto. Pero sí, en esa parte es importante hacer parte del proceso a todo el entorno que toma en cuenta al chico o a la chica, ¿verdad? Hasta también la parte muchas veces educativa, que los colegios o las escuelas no entienden por qué el chico pide tanto permiso, ¿verdad? O sea, llevemos ese deporte al colegio, expliquémosle qué hacemos, ¿verdad? O sea, seamos que ellos sean parte también de, y que ahora, como todo el mundo, ¿verdad? O sea, ahora todo el mundo tengan por seguro que los profesores del colegio, por donde pasó Ian, por donde ha pasado cualquiera de nuestros atletas, ellos se sienten orgullosos, ¿verdad? Porque salió de ahí, ¿verdad? Entonces, no esperemos que llegue hasta ese punto para que la institución o el hogar se sienta partícipe, hagámoslo partícipe desde ya. Y el compañero Johan, y con esa creo que terminamos. Johan, buenos días. Disculpe, doña Cinia tenía... Bueno, perdón.
Pero es que Gaby, yo no puedo verlas, no sé por qué, pero entonces usted me va diciendo, mejor usted diga quién va. Sí, en este caso sería doña Cinia primero y luego vamos Ah, bueno, doña Cinia. Perfecto. Buenos días, ¿me escucha? Sí, señorita. Gracias. Una consulta. Ella, la otra muchachita, Paola, Paola. Sí, ella dijo que no era igual en la hidratación, el electrolitro y la bebida en hidratantes, energética. Entonces, yo necesito que me haga la diferencia porque yo soy de las madres, yo tengo a mi hijo que es velocista y yo siempre, cuando vuelva a las competencias, yo lo cargo de electrolitos y agua, lógicamente, ¿verdad? Entonces yo le tengo que la botella de agua, la botella de electrolitro para después de la competencia. Entonces yo necesito saber cuál es la diferencia entre esas dos. Ok. Perfecto. Bueno, primero, cuénteme, ¿qué tipo de electrolitos le da para poder poner el ejemplo específico? Yo se los compro en la farmacia. O sea, le compra suero oral. Ajá, sí, en los sabores. Ok, bueno. Entonces, otro ejemplo más importante. El hidratante deportivo, el suero oral y los electrolitos son cosas diferentes. Cuando estamos hablando de unos electrolitos, vamos a tener estas tabletas, por ejemplo, que nada más nos aportan sodio, potasio y otros electrolitos más. Solo estamos reponiendo como tal los electrolitos. En este caso, cuando necesitamos una bebida de rehidratación, una bebida deportiva, va a tener carbohidratos, que para ejemplificarlo de una forma muy fácil, el carbohidrato es como el carrito que va a llevar al sodio y al potasio para que haya una adecuada hidratación. Esa bebida deportiva es la que vamos a necesitar para una adecuada rehidratación. Cuando tenemos un suero oral, que es este que usted está comprando, el suero oral es para reposición usualmente de pérdidas de electrolitos por diarrea, por fiebre, por vómito. La composición de electrolitos, tanto de la diarrea, del vómito o de la fiebre, va a ser muy diferente a la composición que se va a tener del sudor. Entonces, en este caso, lo que vamos a necesitar es que haya, por eso les decía, una reposición con un hidratante deportivo que va a tener una composición más parecida a lo que sería el sudor para que haya una adecuada rehidratación. Y los electrolitos, que nada más son estas pastillitas, al no tener carbohidratos, sí, funcionan para que haya cierta rehidratación, pero también vamos a necesitar el carbohidrato para que la rehidratación sea óptima. Eso sí. Doña Cinia, ¿le quedó claro? Sí me quedó claro, pero digamos, en este caso, con el chiquillo mío, entonces no se le recomienda que yo la esté cargando de una botella de agua y uno de electrolitro, que son los que yo compro en la farmacia, sino que entonces sea el Powerade o Gatorade normal. Sería así. En ese caso yo sí le recomendaría eso, digamos, cuando estamos hablando de un velocista la competencia es muy rápida, ¿verdad? Y ahí tal vez no tanto, pero el entrenamiento es exhaustivo. Entonces sí es importante que sí, siempre a los entrenamientos cargue lo que sería su hidratación, su agua y también en este caso su bebida deportiva, que puede ser cualquiera de las que usted mencionó. Antes que un suero oral, porque digamos, si usted lo está usando propiamente solo para el entrenamiento, no está reponiendo lo que realmente está perdiendo por el sudor. Ejemplos de, gracias doña Cinia, para que también doña Cinia no solo piense que tenemos que comprar Powerade y Gatorade, ¿verdad? Ejemplos de bebidas deportivas caseras, ¿verdad? Porque también hay que contemplar las posibilidades que tengamos en la casa. Sí, en ese caso, digamos, o sea, cuando necesitamos una bebida deportiva, básicamente va a tener, como les digo, carbohidratos, sodio y potasio. Entonces, fácil, o sea, podemos hacer un jugo de naranja y se le puede poner un poco de sal, ¿verdad? Hay varias bebidas deportivas que podemos hacer. Agua de pipa es otra que también podemos tener. Y también podría ser igual con jugo de manzana y adicionarle también algo de sal. Si en la página, nosotros tenemos una página porque eso tiene que tener cantidades específicas, tenemos una página en Instagram, en la parte de nutrición, y ahí están propiamente las recetas con las cantidades específicas que usted podría seguir si quisiera hacer alguna bebida deportiva como tal. Y creo que, bueno, muchas gracias, Pau. Y Johan, creo que tenía la manita levantada y con ese terminamos. ¿O ya la bajó? Gracias. Ok, perfecto. No, todavía es que no. Perfecto. Buenos días a todos. Buenos días. No, la pregunta mía es que se habló ahorita de la alimentación que se le puede dar a un chico durante una competencia, ¿verdad? Que se vaya uno todo un día. Pero ¿qué le podemos recomendar o qué se le puede dar el día antes de la competencia?
Cuando estamos hablando del día antes de la competencia, realmente, pues, la alimentación, bueno, primero va a estar súper entrenada, entonces es algo que tenemos que haber practicado también desde antes. Pero también puede ser, digamos, la misma alimentación que ellos están teniendo, una alimentación que sea familiar, que sea, en este caso, hay ciertos nutrientes específicos que vamos a necesitar dependiendo de el evento, porque es que aquí hay que tomar en cuenta, digamos, que todos los eventos, al menos de los deportes en general, van a ser diferentes. Si estamos hablando de un equipo, va a ser diferente. Si estamos hablando de un atleta, que es lo que hablábamos ahora, de un velocista, la estrategia va a ser diferente y hay que analizar si ese día va a tener varios hits, por ejemplo. Pero en términos generales, o sea, es una alimentación que sea suficiente en carbohidratos, idealmente que no tenga mucha cantidad de proteína, y si es algo pequeño puede ser de fácil digestión, o carnes blancas. Gracias. O carnes blancas, y también puede ser tal vez alguna fuente de, como frutas, por ejemplo, es un carbohidrato muy fácil de digerir, pero también esa fruta habría que practicarla, y no todas las frutas van a ser bien toleradas por los atletas. Entonces, carbohidratos, alguna fuente de proteína de buena calidad que sea baja en grasa y que sea idealmente blanca, eso facilita la digestión, y también pueden agregar frutas o vegetales, cualquiera de las dos opciones. Puede ser, por ejemplo, para ponerlo en ejemplos, puede ser un sándwich. Si es un desayuno, puede ser un sándwich, puede ser arroz con huevo, puede ser pancakes, por ejemplo, exacto, pancakes con frutas, puede ser una avena, inclusive una avena en agua, eso también puede ser una buena opción. Si es un almuerzo, podemos estar teniendo también, pues, arroz, papa o pasta, digamos, con alguna proteína, digamos, pollo o una torta de huevo con unos vegetales. Y si fuera en el caso, digamos, de que va a ser más tarde, como alguna merienda y que el evento es en la noche, puede ser, digamos, igual como lo que les mencionaba, algo más parecido al desayuno, como un sándwich o pancakes, o si el atleta al final lo que le gusta es comer, lo que decía Laura, la comida ganadora, si le gusta comer arroz con huevo antes del evento y quiere comer eso a las 5 de la tarde, coma arroz con huevo y eso va a estar todo bien. Pero sí que cumpla con esos tres, digamos, tres características, y que sea probado antes varias veces. Y algo también importante es que la alimentación siempre tenemos que evitar que no tenga irritantes gástricos. O sea, si la persona está acostumbrada a comer chiles, si está acostumbrada a comer con mucho condimento, por ejemplo, eso sí es mejor dejarlo de lado, ¿verdad? Y como decía Pau, o sea, puede ser una fuente de carbohidrato. Cuando hablamos de carbohidrato pueden ser almidones, arroz, frijoles, papa, yuca, camote, ¿verdad? O pueden ser galletas, puede ser tortillas, puede ser, también vamos a tenerlo en lo que son las frutas, ¿verdad? Entonces tal vez uno diga, bueno, una fruta no se me apetece, o también podemos tener, vamos a ver, el caso de los chicos que no pueden comer tanto antes de competencia, porque nosotros aquí estamos hablando de coma, ¿verdad? Pero también hay personas que cuando van a competir, simplemente su sistema digestivo dice, no señor, o sea, esto no funciona conmigo, ¿verdad? Entonces, también nosotros tenemos que evaluar si el alimento va a ser beneficioso o en ese caso va a ser perjudicial, ¿verdad? Porque a veces uno contempla la alimentación y uno toma todos los cálculos y dice, sí, claro, usted necesita un plan de alimentación de X cantidad de calorías, pero nosotros descuidamos cuál es la capacidad gástrica, ¿verdad?, que tiene el atleta. Entonces, no todos los atletas tienen la capacidad inicialmente de poder consumir más alimentos. Eso también tiene que ser progresivo, ¿verdad? Entonces, si nosotros también tenemos un atleta que le dice, vea, profe, es que si yo desayuno, no compito, eso tenemos que entrenarlo con tiempo y tenemos que empezar con cosas pequeñas, ¿verdad? Yo tuve un atleta paralímpico que él salía a entrenar 4 horas a las 3:30 de la mañana sin comer absolutamente nada, faltaba una pierna. Entonces quiere decir que todavía tiene menos capacidad de almacenar, ¿verdad?, glucógeno, que es una fuente de energía que vamos a tener posteriormente para poder rendir. Entonces no podía. Entonces, ¿con qué empezamos? Empiece no con un paquete de galletas María, empiece con una galleta María, ¿verdad? Y ahora él puede desayunar con 2 tostaditas con mermelada y se toma medio vasito de jugo, pero claro, eso nos llevó mucho tiempo. Entonces también no es solo, digamos, el hecho de cuánto tiene que comer, es la capacidad que tiene. Y si hay alimentos, por ejemplo, que no puede comer arroz con huevo, que no puede comer pancakes, tómese un jugo, ¿verdad? Podríamos utilizar, digamos, como un ensure, por ejemplo, o podríamos, como decía Pau, una avena o un batido,
pero todo, absolutamente todo, tenemos mucho tiempo en el entrenamiento para poder practicar esas cosas. Y lo más sencillo también es que sean comidas familiares. Y algo muy importante, nosotros estamos hablando de un entorno que pasa aquí, ¿verdad? Pero ténganlo por seguro que la alimentación que nosotros hacemos aquí, tenemos que tratar de replicarla fuera del país. Eso es muy importante, porque tal vez a ese chico le gusta el arroz con huevo y es su comida ganadora, sí, pero fuera de aquí no la va a encontrar. Entonces, ¿cuáles son las otras opciones? Un sándwich, como decía Paola, que es sumamente fácil, o los pancakes, que si uno va a algún lugar puede conseguir, ¿verdad? O simplemente yo lo que hago es que mejor me llevo el pancito aquí y me llevo un atún y allá me hago un emparedado de atún. Entonces, ustedes como entrenadores o como padres de familia no van a probar suerte en una competencia. Eso no va, o sea, eso, ustedes ya entrenaron mucho tiempo para que esa competencia logre el objetivo que ustedes planearon. No se descuiden en la alimentación y pierdan por eso. O sea, eso es lo que no hay que hacer, ¿verdad? Entonces, durante todo el proceso del entrenamiento, vayamos incluyendo, o sea, la hidratación. ¿Cómo es posible que hay entrenamientos en donde el entrenador o la entrenadora no hizo ni una sola pausa para que sus atletas se hidrataran? O sea, pasó la hora y, profe, ni tomamos agua. Ay, no, ahí se hidratan después de... Es que esa no es la opción, ¿ok? Entonces, tenemos que desde ahora ver y sentarnos y decir, ok, ¿cómo vamos a planificar? Ok, si yo necesito, dice la teoría que al menos cada 20 o 30 minutos tengo que hacer pausas para hidratación. Entonces, si a mí se me olvida, pongo el teléfono, me suena una alarma, chicos, como uno cuando es profe de educación física, ¿verdad? Chicos, todos al tubo, entonces todos van y toman. Ahora no es todos al tubo, todos llevan su botellita, vamos a hacer la hidratación. ¿Por qué? Porque no solo necesitamos la reposición de líquidos, necesitamos también que ese atleta se acostumbre a sentir el líquido en su estómago para que no le genere molestia, porque el día de la competencia sí estamos, ya comió y ya se hidrató y ya, ¿y para qué lo vamos a hacer en ese momento si no tiene, verdad, la capacidad de poder sostener? Profe, yo no puedo tomar agua porque si tomo agua me vomito, me siento mal y ya no puedo competir. Entonces, en eso es que tenemos que trabajar realmente. Bueno, dijimos que ya era la última, pero la compañera Amador o el compañero... No, es el compañero Reyes, ya me acordé que es un compañero. Y con esa terminamos, ahora sí. Laura, había otro señor ahí, pero bueno, sale. Ay, perdón, Gaby, usted díganos, porque si no... Y no, es que ya es tarde también. Señor, y ya la última, don David, y ya no más, por favor. Okay, sí. Gaby, entonces usted nos dice quién es el compañero o la compañera que sigue. El que dice Reyes Amador, primero. Ok. Buenos días. Creo que es el compañero de Quepos. Sí, buenos días. Buenos días. De Limón. Ah, de Limón. Disculpe. Sí, de Limón, sí. Una consulta. Acá en mi caso yo soy entrenador de porteros de una academia de fútbol. Tengo porteros y porteras. Entre esos porteros y porteras tengo algunos que nunca habían entrenado. Las categorías o edades andan entre los 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años. Cuando yo hago mi planeamiento, obviamente la intensidad de trabajo que voy a tener con uno que ya entrena es mayor al que nunca ha entrenado o nunca haya entrenado, ¿verdad? Entonces, para que ese portero o portera se pueda recuperar al día siguiente, porque salió muy cansado, muy cansada, ¿cómo podríamos hidratarlo porque salió muy deshidratado o deshidratada? Bueno, lo primero, gracias por esa pregunta, porque sí, la recuperación es inmediata, ¿verdad? O sea, no digamos, ahí tiene que ser. ¿Me escucho? Sí, correcto. Sí, es que se le escucha como un eco. Yo creo que es que alguien tiene el micrófono encendido. Sí, el mismo señor tiene que apagarlo. Sí. Ya, listo, ya ahora sí, Pau. Bueno, entonces la recuperación, les estaba diciendo que la recuperación nutricional es inmediata, ¿verdad? Entonces, salimos del entrenamiento, salimos del partido y en este caso tiene que estar ahí la recuperación. ¿Con qué? Con hidratación, con alimentos. Para que haya y en este caso, bueno, primero eso también hay que probarlo, ¿verdad? Probar cómo se va sintiendo el atleta, pero también para que ya al día siguiente o en la sesión siguiente ya el atleta esté bien hidratado y está completamente las reservas de glucógeno, toda la reparación a nivel de síntesis proteica y demás, todo eso esté bien.
queremos analizar más o menos lo de la hidratación, hay una estrategia muy fácil que es estar revisando constantemente el color de la orina. Entonces, ver que hay un color de la orina claro, que se vea en el servicio sanitario como el color de una limonada, que se ve como que está medio amarillito, pero no es, se ve casi que transparente. Ese es el color adecuado. Y eso es a nivel de servicio sanitario, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ustedes teniendo ese control y educando al atleta que hay un buen color de la orina, que hay tablas donde podremos también fijarnos eso, podemos, digamos, también ayudar al atleta que al día siguiente ya amanezca y ya el atleta esté bien hidratado, que idealmente que se acueste después del entrenamiento y ya haya una adecuada hidratación. Y la reposición que sea justo en el momento. La reposición la pueden hacer con una merienda, ¿verdad? Dependiendo de la situación, el contexto en el que estén. Si les queda, digamos, muy largo llegar a la casa, pues con una merienda y terminan con la comida que vayan a hacer. Pero también los alimentos en general, lo que quería decirles es como el almuerzo, la cena, el desayuno o meriendas, pueden funcionar como momentos de recuperación. Ojalá que tengan buena cantidad y buena variedad de alimentos, que tengan buena cantidad de carbohidratos, su buena cantidad de proteínas y vegetales, ¿verdad? Los vegetales a nivel calórico aportan muy poco, pero a nivel nutricional aportan mucho. Entonces también es importante que estén presentes. Lo que mencionaba ahora también Laura, o sea, un batido de frutas, ¿verdad? Que tenga miel y que, no sé, le puedan poner avena o acompañarlo como con alguna galleta o algo así, eso puede funcionar como una recuperación muy buena, además de la hidratación. Y algo importante también para complementar lo que dice Pau, nosotros tenemos que tratar de que después de haber entrenado, aparte de la coloración de la orina, es que el chico no dure 2 o 3 horas sin ir al baño. ¿Verdad? Eso es algo muy importante, que es otra forma fácil de poderlo medir. Entonces, cosas fáciles, chicos, la orina nunca, nunca, nunca del color como está en la mañana. O sea, que es muy oscura, nunca. Esa nunca debe ser nuestra orina durante el día. Y número 2, después de entrenar, o sea, el chico no puede pasar 2 o 3 horas sin ir al baño. Eso quiere decir que no hay la suficiente cantidad de líquido para reponer lo perdido y para poder eliminar. ¿Verdad? Entonces, esas dos cositas nosotros las podemos trabajar con ellos. Y como dice Paola, dependiendo del tiempo en donde estamos, si estamos cerca, porque también es otra cosa. Vamos a ver, los papás llegan a la consulta diciéndole a uno, como dijo Pau con la pirámide que nos enseñó, ¿qué proteína puede tomar? No, señor, pero ¿cómo está la alimentación de su hijo primero, verdad? Entonces, no necesariamente necesitamos un consumo de proteína en polvo. Esa ya es la última opción. Si nosotros vamos a ir después del entrenamiento, lo que queda es el almuerzo, es una excelente forma de reposición. Arroz, frijoles, si tengo un pedacito de carne, bueno, y si no, unas chancletas envueltas en huevo, con un poquito de frijoles y una ensaladita, digamos, o se hizo, no sé, una sopa negra con un huevo duro, chayote, arroz y frijoles, o sea, no estamos hablando de cosas caras, estamos hablando de los mismos alimentos que tenemos, y lo que tenemos que hacer es saber en qué momento consumirlos. Por ejemplo, el chico entrena a las 5 de la mañana y sale y tiene que ir al colegio. No va a poder comer pinto, huevo, queso. Entonces llévese un emparedado. Llévese un emparedado, una cajita de leche y se va al colegio, ¿verdad? O igualmente lleve algo práctico que pueda consumir. Porque también muchas veces caemos en otro estado, ¿verdad? Que como creemos que hace actividad física y entrena, entonces come de más, mucho más, ¿verdad? Y no necesariamente en ese momento lo necesitamos. Entonces, si termina de entrenar a las 11, una buena reposición de líquidos, agua, un refresco natural, o sea, si estamos que en el caso suyo, digamos, un agua de pipa, por ejemplo, ¿verdad? Que podamos también, y después llega a almorzar. Entonces, eso también es importante. Entonces, no durar mucho tiempo. ¿Cuánto no es mucho tiempo? 1 hora después de entrenar ya nosotros teníamos que haber ido al baño, mínimo, ¿verdad? Y que la orina nunca sea del color de la orina de la mañana. Con esas dos cosas, si le decimos a los chicos, es más fácil que tal vez, ¿verdad? Darles tal vez mucha información y después poco a poco vamos incluyendo una más. Y ahora sí, Gaby, ¿quién era la última persona? Se llama David Núñez Aguilar. Don David. Bueno, pensé que leían el chat, las preguntas. Bueno, básicamente 2 en 1. La primera es, básicamente, si estas dietas intermitentes tienen realmente algún beneficio para la salud y segundamente para el alto rendimiento. Y después, si me pueden dar una pequeña ilustración de cómo montarían ustedes un protocolo de hidratación. Bueno,
Primero con las dietas intermitentes, me imagino que está hablando sobre lo de ayuno intermitente. En este caso, bueno, lo primero es que aparte de que es algo que se está utilizando apenas, ¿verdad? No se sabe qué beneficios puede tener y no se ha estudiado mucho qué beneficios puede tener en el rendimiento deportivo. Hay estudios, porque sí los hay, donde se han hecho y pues que se ha visto que la verdad, o sea, al final termina siendo mejor una alimentación normal, saludable, con suficiente cantidad de carbohidratos y más importante que hacer esa parte intermitente de las horas y demás, que cubra las necesidades de los entrenamientos. Y sí hay pocos estudios, pero los hay. Ahora, pero como les digo, más bien en favor de una alimentación saludable, que es lo que conocemos. En la población de la que estamos hablando, que son niños y que son adolescentes, la recomendación tiene que ir a una alimentación saludable, variada, con todos los grupos de alimentos, cuando lo necesite, y no en aplicación, digamos, de patrones de dietas que a veces son muy de moda, ¿verdad? Y que tienen poco estudio y poca relevancia a nivel científico. Entonces, en este caso, mi recomendación personal es que no, ¿verdad? Que no las podemos usar, no hay dónde basarnos y tampoco la población es la apta para eso. Y lo otro, con el protocolo de hidratación, el protocolo de hidratación lo primero es que debe ser personalizado. Entonces, para eso hay que hacer el cálculo de cuánto es lo que cada atleta está perdiendo realmente de sudor, ¿verdad? Y todavía si se quisiera ser más específico de cómo es la composición de ese sudor, pero tiene que ser personalizado, entonces a los gastos. Por ejemplo, tenemos un atleta que inició en un peso tal y ya después del entrenamiento, con el consumo de, qué sé yo, tomó 1 litro de líquidos y con el consumo de esos líquidos tuvo una pérdida total de 1 litro. Entonces, en ese caso tenemos que hacer el cálculo de cuánto es lo que el atleta realmente está perdiendo de esos líquidos para poderlo reponer después. Eso es lo ideal. Y para después cubrir las necesidades de ese entrenamiento. Entonces, decir, bueno, vamos a dar, la teoría dice que sí, cada 15, 20 minutos, 150, 350 mililitros. Pero podemos, digamos, distribuirlo. El atleta tiene la capacidad de consumir eso en cierta cantidad de tiempo y lo que necesita es esto. Yo he tenido atletas que por 1 hora de ejercicio pierden 2 litros de agua, eso es muchísimo, consumiendo como 500, 750 mililitros, o sea, es un montón de líquido lo que está perdiendo. Hay atletas que pierden y que también he tenido, dependiendo del deporte, 400 mililitros en 1 hora de entrenamiento. Entonces, vean las diferencias. Yo no puedo llegar y estandarizar y decir, bueno, a todos les voy a decir que tienen que reponer después de un entrenamiento 2,5 litros de agua, si hay un atleta que está perdiendo menos. Entonces, primero personalizado, que se puede hacer así, eso se llama una tasa de sudoración. Tomamos el peso antes, el peso después y la ingesta de líquidos durante. Y bueno, y si hubo pérdidas de orina y demás. Para montar el protocolo de hidratación para los entrenamientos. Ok. No sé si al compañero le quedó claro. Igualmente vamos a ver lo del ayuno intermitente, si es a lo que hacía referencia también, como dice Paula, no hay tanta investigación a nivel de beneficio. El ayuno intermitente, vamos a ver, vamos a entenderlo de una forma de esta manera. Es como quitar una parte del día para no comer y muchas veces la gente lo hace para tener una restricción o un déficit calórico. Entonces, eso es como decir, bueno, yo voy a irme a Guanacaste y yo ¿qué prefiero hacer? Prefiero irme en un solo tirón, ¿verdad? O irme a las 3 de la tarde, de las 3 a las 5 de la tarde, o me voy a ir a las 9 de la mañana, paro desayuno y después voy, paro un troquecito y llego a Guanacaste. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces el ayuno intermitente lo que hace es una restricción calórica y entonces lo que hace es que le quita a la persona la responsabilidad de comer en un tiempo de comida para no tener que consumir menos comida en otros tiempos, ¿verdad? Entonces, si viene un efecto positivo en los atletas, todavía los estudios no lo han demostrado, como les digo, es una técnica más o una intervención más para poder hacer una disminución de calorías, ¿verdad? Que no tiene, es mejor, si usted va a consumir 2,000 calorías, tal vez a usted le quede mejor consumir en el desayuno, hacer una merienda, hacer un almuerzo, hacer una merienda, hacer una cena. Tal vez hay personas que digan, a mí no me gusta desayunar, no voy a entrenar temprano, ¿verdad? Y preferiría comer más alimentación en otros tiempos del día. Se podría ajustar, ¿verdad? Se podría ajustar. Pero como dice Paola, es una tendencia y como tendencia todavía no hay tanto respaldo que pueda haber los beneficios como tal. Y con la tasa de sudoración, como dice Pau, podemos manejar el estándar
15, 20 minutos, 150, al menos 150 mililitros de agua, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, si el entrenamiento es de 1 hora y yo más o menos un 20 minutos, entonces podría estar consumiendo al menos 450 mililitros, ok, por hora. Pero eso si yo tengo la capacidad de poder consumir la cantidad de litros, de mililitros. Entonces, ¿qué podría hacer? Muy sencillo. Dígale a todos sus atletas que lleven 600 mililitros, de una botella de Gatorade de 600 mililitros. Todos, cómprense una, de agua, lo que sea. Ok, vamos al entrenamiento y después de eso, usted revisa cuánto están consumiendo ellos, cuánto logran consumir ellos. ¿Ok? Entonces, usted les puede marcar la botella. Si estamos hablando que al menos en 1 hora deberían consumir 450 mililitros a 600 mililitros y ellos en 1 hora no están consumiendo ni eso, usted puede empezar ahí su estrategia. O sea, puede ser que esta sea mi botella de 600 y la botella la consumieron a la mitad. Este es su punto inicial. Empecemos paulatinamente a ir consumiendo un poquitito más. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de esta semana? Si usted llegó aquí, tratemos que vaya consumiendo un poquito más. Márquele la botella, limpie la botella todos los días y trate de que ese chico cada vez consuma más del punto del que llegó, acercándonos a esos 600 mililitros, digamos, en 1 hora, hora y 20, por ejemplo. Ahí podemos marcarlo, sí. Hay forma de hacerlo individual. Llévese una pesa, colóquenlo en un lugar que esté con una plataforma adecuada, péselo antes, péselo después sin que la ropa esté mojada, que eso es importante, porque si no va a pesar también más, ¿verdad? Sin que la ropa esté mojada. Y tenemos que, si toma líquido, eso lo vamos a sumar, o si orina, eso lo vamos a restar, entonces es un poquito más complicado. Pero como yo le digo es, mande todo su equipo a traer una botella de 600 mililitros. Usted nada más déjelos entrenar, para el entrenamiento en algunos momentos, y usted al final del entrenamiento digan, chicos, tráiganme todas las botellas a ver cuánto fue que lograron consumir. Les marca la botella y usted dice, el trabajo de esta semana que viene es tratar de consumir un poquito más de lo que consumimos hoy. Y usted paulatinamente va a ir aumentando y muy posiblemente llegue el momento donde en 1 hora pueda consumir entre 450 y 600 mililitros sin tener que hacer, digamos, un protocolo tal vez individualizado que todavía no manejamos tan bien, pero es una forma fácil de hacerlo y real, ¿verdad? Entonces ya los chicos, eso sí, va a depender que si usted les da tiempo también para la hidratación, ¿verdad? No van a... Hay algo importante también con la hidratación. Tenemos que corregir desde las edades iniciales, infantiles, porque el chico, y uno lo ve en las clases de educación física, ¿cómo toman los niños agua? Casi no toman líquido, pero cuando toman líquido es y toda la botella se lo tomaron de una vez. Entonces, una vez un entrenador de fútbol me dijo, tengo un problema, los chicos no, se toman demasiada agua y después llegan, profe, me duele el estómago, profe, verás que tengo ganas de vomitar. Sí, ¿por qué? Porque el niño toma agua así. O sea, ustedes vean los que tienen hijos o sobrinos. Cuando toman agua, toman un montón de líquido, ¿verdad? No es como uno que se toma un par de traguitos y puede dejarlo por ahí. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen, cuando se estimula el reflejo de la sed, toman mucho líquido. Entonces también nosotros, si tenemos niños, tenemos que tratar de que el líquido sea... O sea, que el consumo sea paulatino, o sea, tranquilos, desde ahí empecemos a tomar líquido de poco a poco. Y si no, entonces en niños, ¿qué hacemos? Lleven botellas un poco más pequeñas. Entonces, esa sería una recomendación muy sencilla. Vea cuánto está tomando, márqueles y usted establezca al menos por hora de entrenamiento entre 450 mililitros y 600 mililitros. ¿Qué quiere decir en una botella de 600? Al menos 2/3 partes o 3/4 partes, perdón, de la botella de agua por hora de entrenamiento debería estar consumiendo. Y es una forma, digamos, un poquito más sencilla, aunque no es individualizada, pero también lo podemos manejar. Les agradecemos muchísimo, le agradezco a Paola por su tiempo, porque sé que estas semanas han sido bastante complicadas, ¿verdad? El hecho de cambiar completamente su horario ha sido un poco complicado y más bien agradecemos que nos haya regalado su espacio y su tiempo y la colaboración y que nos haya compartido un poquito de toda la experiencia que tiene, ¿verdad? Y para nosotros en el ambiente de la nutrición es sumamente llenarnos de orgullo de saber que la nutrición es sumamente importante para nuestro Comité Olímpico y que nosotros estamos ahí, que hay países que no tuvieron la posibilidad de poder contar con una profesional que estuviera pudiendo acompañar a los atletas en la parte alimentaria, que es sumamente importante, ¿verdad? Ya lo vimos. Y también les agradecemos a todos ustedes que se han conectado hoy.
Los quiero invitar el martes, los quiero invitar el martes porque ya aquí se me olvidó y tengo que hacerlo porque si no, Roberto y Gabriela me llaman la atención. Los quiero invitar el martes al webinar, que va a impartir el doctor Gustavo Castillo sobre cuáles actividades deportivas y recreativas podemos realizar en casa o al aire libre para minimizar el impacto que tiene la obesidad y el sedentarismo en la salud y en el bienestar. Eso es el martes. El jueves nosotros volvemos a retomar y ahora sí, vamos a hablar un poquito de estrategias para poder hacer cortes de peso o restricciones, pero que sean seguras, ¿ok? Y vamos a dejar claro que siempre tiene que estar acompañado de una persona que tenga el conocimiento para hacerlos. Y con esta charla también nos va a acompañar la colega Catalina Fernández, que nos va a dar también un poquito de su experiencia en el trabajo que ha tenido con atletas de boxeo y otros deportes de contacto como tal. Entonces, les agradecemos mucho. Gracias, Pau, como siempre, por querer colaborar con nosotros y los esperamos el martes y el próximo jueves.